tardes a todos y a todas. Muchas gracias por haber venido esta tarde tan fría en Segovia y especialmente dar las gracias a Antonio por haber venido desde Barcelona a presentarnos su libro Los Olvidados, ficción de un proletariado reaccionario. Lo de reaccionario suena ahí un poco. Y bueno, creo que es un libro que merece la pena que nos lo presente el autor, porque de hecho está generando mucho movimiento dentro de un amplio colectivo de personas interesadas por la política, por el cambio social, de alguna manera por un porvenir de emancipación, ¿no? Entonces, esta es una visión crítica del momento en el que estamos viviendo y de la historia que hemos vivido, y creo que conviene ponerle un poco en coordenadas, ¿no? En primer lugar, partir del presente, que es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento de, me salía la palabra bajona, de izquierdas. O sea, realmente los partidos de izquierdas, los movimientos sociales en los cuales participa activamente el Foro Social, percibimos claramente que en la calle cada vez hay menos gente, cada vez hay más reticencia a la reivindicación pública y casi a la combatividad social, ¿no? O sea, creo que hemos perdido algún parámetro, se nos ha escondido, se nos ha olvidado o directamente lo hemos equivocado, ¿no? Entonces creo que es muy bueno porque en el libro Antonio hace un repaso a la historia y realmente estamos aquí después de un ciclo que fue muy esperanzador, el ciclo 2011-2015, en el que parecía que realmente se iban a saltar los cielos. O sea, que había un partido que había institucionalizado un movimiento acéfalo, que era el 15M, que tenía una presencia en la calle como la tuvo imponente, absolutamente transversal, ¿no? Y con unos planteamientos realmente rompedores, ¿no? Creo que esto enfrentó a la clase política tradicional y se dio cuenta de que enfrente tenía un adversario con el que no contaba, que no eran partidos tradicionales, no eran los partidos de izquierda que de alguna manera tenían domesticados, entre comillas, en el Congreso y con los cuales el juego parlamentario se entendía muy bien, ¿no? Porque de alguna manera ellos nunca iban a ser la alternativa. El bipartidismo estaba instalado y cuando llegó el 15M, de alguna manera eso supuso una ruptura muy potente, ¿no? ¿Qué pasó? Que todo eso se solidificó, se condensó en una opción política concreta que fue Podemos y que al principio pues recogió toda esa reivindicación, pero evidentemente después todo eso se institucionalizó y incluso en las urnas al principio hubo una reacción muy positiva de la ciudadanía, dándole un crédito positivo hacia el futuro, y pensamos que en un momento determinado, yo sí lo pensé, que a lo mejor era posible que un partido de esas características, un partido movimiento social, como se llamaban a sí mismos, pudiera llegar al poder, ¿no? El problema es que eso no sucedió. Lo que sucedió fue todo lo contrario, y de ese todo lo contrario llegamos al hoy, ¿no? El partido se desinfló, hubo peleas internas de matiz de cariz ideológico, también con sesgos personalistas, y al final pues Podemos ahora mismo, la realidad es que forma parte del status quo político nacional, que es verdad que plantea reivindicaciones que podemos considerar muy positivas, pero que está instalado en una especie de consenso político en el que hay unos partidos que son los que van a asumir la gran mayoría del voto, y Podemos, pues no sé si puede tener una horquilla entre el 10 y el 15% del voto, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación actual, la situación de depresión de izquierda, que diría yo, en la que
en la que de alguna manera tenemos que dar una respuesta, tenemos que intentar enfrentarnos, ¿no? Creo que la reflexión que hace Antonio es justamente una reflexión que va a intentar comprender qué es lo que ha sucedido, no solo en este último periodo. Me gusta mucho porque él hace una mirada retrospectiva a los procesos de apogeo de los movimientos emancipatorios desde principios del siglo XX, 1917, 1945, 1968, bueno, y cómo todo eso lo va leyendo de una manera, de alguna manera positiva, en el sentido de que pueda ser recogido para construir algo diferente, ¿no? Bueno, yo no quería decir mucho más, simplemente que en todo ese proceso, ahora mismo yo creo que hay algo evidente, que es que el sujeto político se nos ha perdido. O sea, toda esa gente que estaba motivada a participar en las calles en el 15M ahora mismo ya no está. Y evidentemente ese sujeto político de cambio o se ha definido mal o nos hemos equivocado, ¿no? Entonces, creo que Antonio hace un análisis acerca de ese sujeto emancipatorio actualmente con el auge de las derechas, de las extremas derechas y de ese colectivo de olvidados reivindicado por Trump en su momento, que también él asume como parte de ese proletariado que ha sido olvidado por la izquierda en sus reivindicaciones culturalistas. Entonces ahí está la dicotomía entre lo material y lo cultural, que explica muy bien Antonio. Y bueno, simplemente decir esto, creo que el análisis no es solo un análisis explicativo de dónde estamos, sino también un intento de superar este momento de depresión y alcanzar otro momento, digamos, de recuperación de la emancipación colectiva, ¿no? Y de poder poner un horizonte en el que entendamos que hay un cambio posible e ilusionante para todos, ¿no? Entonces, bueno, sin más, Antonio, muchas gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias bueno, a ti por las palabras, la lectura, la retroalimentación y por decir mucho más de lo que creo. Incluso digo yo que quizás hasta lo dices seguro que mejor, ¿no? Y por supuesto gracias al Foro Social de Segovia, porque es un descubrimiento, ¿no? Toda la dinamización y que queden foros sociales, ¿no? ¿no? Como una especie, digamos, de institución, ¿no? Que pues luego Porto Alegre, ¿no? Y la guerra contra Irak, etcétera, ¿no? Sí que cambian, ¿no? Los repertorios de acción colectiva, ¿no? Pero esa capacidad de estar con un pie dentro o fuera, ¿no? Y de tejer, ¿no? Creo que es un poco por lo que he podido ver, ¿no? Que vais haciendo aquí en Segovia. Así que muchísimas gracias por creer que podíamos, ¿no? Discutir, dialogar en torno a algunas de las ideas del libro, y a la librería Intempestivos también por acoger la actividad, que es una librería más preciosa, o sea que fantástico. Además me parecía frío, así que, o sea, todo bien. Bueno, pues me gustaría contar un poco el porqué del libro y algunas de las ideas claves para, ¿no? Poder también luego pues, dialogar, discutir y debatir lo que consideremos. Y yo creo que efectivamente, ¿no? el punto de partida es el de la constatación, yo creo, ¿no? Que general, de que las izquierdas en plural viven un momento de desorientación, ¿no? Y es un momento de bajamar, ¿no? Es un momento depresivo, si se quiere, ¿no? Es un momento de impotencia, y efectivamente ese momento es un momento que surge, ¿no? Luego pues, de los intentos de cambio político que inaugura el ciclo 2011, pero que no solo en el contexto del Estado, ¿no? Sino también en un contexto transnacional, ¿no? Con las ocupaciones de las plazas, ¿no? Y que alumbran procesos de acciones colectivas distintos, y que además luego tienen muchos de ellos un intento de, no sé si, o de traducción, o de irrupción, o de soporte, o de impulso a experiencias en el ámbito de la representación, ¿no?
pues lo que supuso, ¿no? El Podemos en el Estado, las experiencias municipalistas en otros lugares, o pues el Mélenchon en Francia, o Syriza en Grecia, ¿no? Bernie Sanders, el intento en el Partido Demócrata, ¿no? De disputar, ¿no? Cierto socialismo democrático en el interior del Partido Demócrata, también Corbyn en Inglaterra, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Esos anhelos, deseos de cambio que finalmente se ven frustrados, pues vivimos un momento, digamos, de bajamar, ¿no? De replegar velas. Y me parecía que interesante atender a qué es lo que estaba pasando ahí, o a cómo estábamos leyendo la derrota, o a cómo nos estábamos lamiendo las heridas, porque creo que el campo político popular, el campo político plebeyo, en un sentido amplio, vive pues una atmósfera enrarecida, vamos a decir. Y esto no es nuevo, sino que creo que además históricamente, siempre que ha habido un ciclo político que llega a su fin, ha habido momentos de repliegues, momentos reactivos, momentos reaccionarios, ¿no? A mí me parece que nuestra coyuntura está atravesada en distintos ámbitos por una especie de dicotomía paralizante, una especie de campo, digamos, de antagonismo y de enemigo interior en el ámbito de las prácticas, que tiene que ver con una falsa dicotomía entre lo que se llama lo material y entre lo que se llama lo cultural, que está produciendo, por supuesto, desde el punto de vista como leemos la clase, ¿no? Como si existiera, ¿no? Una realidad factual, material concreta dada, y una especie de izquierda posmoderna que se opone al no sé qué, ¿no? Y todas las derivas y comprensiones, ¿no? Y muñecos de paja que se derivan de aquí. Pero incluso si atendemos, ¿no? En el momento feminista, existe también, ¿no? Ciertas ideas, ¿no? De que existe un concepto concreto, ¿no? De mujer conforme a unos patrones biológicos, ¿no? Por tanto, el pensamiento queer de Judith Butler, no sé qué, que se opone a la realidad material de la mujer, ¿no? Que la clase contra la cultura postmoderna, la mujer biológica contra la construcción postmoderna, e incluso creo que si atendemos a las últimas acciones que ocurrieron de grupos activistas ecologistas en los museos, ¿no? Esos que tiraron, creo que fue en Londres, ¿no? En el puré de patata, atendí un poco a la acción a ver qué es lo que decían, y creo en concreto a los que lo hicieron en Alemania, cuando le preguntaban que por qué la acción en el interior de un museo, decían, porque el arte nos distrae, lo importante es atender a la materialidad de la vida. Digo, ostras, aquí también, digamos, ¿no? Hay algo que es la vida, ¿no? Que está en cuestión frente a lecturas, ¿no? Culturales, a lecturas sobre el sentido, sobre la definición de la realidad, que de alguna manera nos distraen, ¿no? Entonces, este tipo de dicotomías son unas dicotomías paralizantes que creo, ¿no? que están permeando nuestros debates, y que creo que en el fondo o detrás de ellas se esconde, de ahí el título, ¿no? Una coartada reaccionaria, y que creo además que parte de una constatación o de un argumento que creo que es falaz, ¿no? Porque la narrativa más o menos suele decir así, ¿no? Érase una vez, ¿no? El momento en que la izquierda abandonó la clase trabajadora, en el momento en que la izquierda abandonó los problemas materiales, el momento en el que abandonó la politización de la cuestión social, se dedicó a problemas secundarios, artificiales, de género, de la ecología, de la inmigración, y aparecieron las nuevas extremas derechas, politizando, conectando con los dolores sociales y materiales de la gente, es ahí donde la izquierda se había retirado. Entonces, este planteamiento, además de que sociológicamente no se sostiene, por eso será más complicado de explicar, o parcialmente no se sostiene, o habría que ver dónde y cómo y qué quiere decir exactamente eso, pero aparte de eso, hay algo aquí que me parece bastante particular, y es que cuando atendemos a las narrativas discursivas de las extremas derechas y sus propuestas, yo al menos lo que observo es que son medidas militaristas, racistas, machistas, xenófobas, nacionalistas, etnicistas. Entonces a mí lo que me sorprende es que hay parte de la izquierda que considera que detrás de estos presupuestos profundamente culturalistas y del reconocimiento se esconden algo así como problemas de la redistribución. Entonces la pregunta es por qué hay quienes entienden que detrás de esta medida se esconde algo así como una manera propia de ser del pueblo, una manera propia de ser de lo popular, que siempre se declina en términos conservadores, ¿no? Que es una concepción además miserabilista, ¿no? Siempre enunciada, por supuesto, digamos, desde un centro que mira hacia afuera, ¿no? Una especie de turistas, ¿no? de la emancipación. Y me parecía que había que decir algo, o que teníamos, ¿no? que reflexionar sobre este contexto, ¿no? Y lo primero que hacía, ¿no? Y atendiendo a lo que planteabas en la presentación, es tratar de ver
¿en qué otros momentos históricos ha pasado algo similar? ¿En qué otros momentos históricos ha pasado similar, ¿no? Digamos, un ciclo político, al saltar los cielos o el universo o lo que sea, digamos, un ciclo político alto, y cuando decae hay un repliegue, una contestación en el ámbito político de las derechas y al mismo tiempo un repliegue en el interior de las izquierdas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nos vamos a lo que Antonio Gramsci, ¿no? Analizaba con la revolución del 18-19 italiana y alemana, que trataban de replicar la revolución rusa en Europa. Antonio Gramsci observa, ¿no? Pues que la revolución fracasa. Entonces dice, hay una contestación, ¿no? Hay una contestación en el ámbito político de las derechas, que es el fascismo, ¿no? El fascismo es la respuesta reaccionaria al fracaso de la revolución del 18 y del 19. Dice, pero ojo, también hay un repliegue conservador y reaccionario en el interior de las izquierdas, que es el auge del estalinismo. Digamos, eso sería como el marco. Si nos vamos a los años 60, 70, otra vez un momento álgido, ¿no? De contestación, de revueltas, de los 68 y otra repartición colectiva en muchos lugares del mundo. Otra vez, ¿no? El anhelo de cambio político frustrado. Una reacción en ámbitos de las derechas, que sería la racionalidad neoliberal, ¿no? El auge de Thatcher, Reagan, etc. Y al mismo tiempo ciertos repliegues, ¿no? No reaccionarios exactamente, pero sí ortodoxos en el seno de los partidos laboristas, que no terminan de encajar entre las nuevas demandas o los nuevos repertorios de los años 60, 70 y una cierta, ¿no? Comprensión más corporativa, ¿no? de la lucha. Y si volviéramos a nuestro presente, pues el esquema se mantiene, ¿no? Pues 2011, ¿no? La inauguración de un ciclo político que finalmente fracasa, que tiene en el campo reaccionario su respuesta con la internacional reaccionaria o las nuevas extremas derechas, y otra vez en el interior de las izquierdas este tipo de repliegues o este tipo digamos, de atmósfera enrarecida, insisto, ¿no? Sobre la construcción de chivos expiatorios en el interior del campo político plebeyo, ¿no? Entonces, la pregunta para mí era, pues, una humilde, diríamos, aportación a ver cómo salimos de aquí, digamos, ¿no? Incluso cuando escribí el libro me parecía que era importante no afianzar los campos del antagonismo, no afianzar los campos del enemigo, no jugar, digamos, ¿no? En el mismo plano retórico discursivo, sino tratar de desanudar, ¿no? Tratar de romper esta lógica dicotómica paralizante, ¿no? Es decir, no consolidar los bandos, sino atender a las razones de los demás para desde ahí desanudar sus argumentos y ver si podemos construir un tercer espacio o una esfera diferente, ¿no? Porque sí que hubiera sido muy fácil y probablemente comercialmente digamos, lo hubiera petado, ¿no? Algo así, ¿no? Pues no sé, ¿no? Pues yo a las 5 te digo rojo y pardo, tú a las 6 me dices, yo qué sé, izquierda eco-friendly, yo a las 7 te digo que eres un no sé qué, tú luego tal, entonces jugamos en este marco, digamos, ¿no? En el que ya hay, digamos, una atmósfera digital, ¿no? Preparada para esto. Además soy tío, con lo cual pues, tendría además el espacio dado y ya tendría los nombres de quienes, ¿no? Iríamos al enfrentamiento y tal, o sea, estaría todo dado para esto, ¿no? Pero, digamos, vivir del clivaje, ¿no? O vivir, ¿no? De que los medios de derechas pongan altavoces a este tipo de ideas de izquierdas, ¿no? Que terminan encerrando o mimetizándose, ¿no? Con las posiciones reaccionarias, me parece que alumbraba poco, ¿no? Y por eso quería hacer, ¿no? ese ejercicio, ¿no? de ir atrás, porque muchas veces es decir, a este tipo de discursos, ¿no? Se les suele imputar pues que es lo propio de una mirada nostálgica, ¿no? Que es lo propio de una mirada reactiva y que dada la incapacidad de pensar el futuro, ¿no? La cancelación del futuro de Mark Fisher y que por tanto hemos perdido, ¿no? la posibilidad de pensar otros horizontes utópicos, pues nos hemos replegado, ¿no? Retrotrópicamente en el pasado, ¿no? Es decir, ante la incapacidad de mirar hacia adelante ya solo podemos mirar hacia atrás, ¿no? Entonces se construye una cierta imaginería, ¿no? Como si hubiera alguien que estuviera fascinado con el obrero de fábrica de los años 40 y que tiene la imaginería puesta ahí y tal. Entonces eso me parece también argumentos como muy débiles o que no atendíamos a exactamente de qué era lo que estábamos hablando, ¿no? Sino que frente a la idea de como no logramos proyectar otro futuro, nos replegamos en el pasado, la pregunta es decir, no, es que hay una disputa política también por las maneras en las que leemos el pasado. Es decir, hay una disputa política por el sentido que le otorgamos a esos pasados y que se convierten en un espacio de discusión, ¿no? Porque me parece que hay muchísimos marxistas sin Marx, por ejemplo, ¿no?
Me parece, digamos, que hay ciertas miradas sobre los años 60 y 70 en la que de un plumazo, ¿no?, se barre, ¿no? Es decir, las huelgas, ¿no?, francesas de mayo del 68 se leen, ¿no?, como repertorio de acción colectivas de hijos pijos del no sé qué, ¿no? Es decir, todas estas imaginerías que como decir, bueno, atendamos un poco, digamos, a las potencias de lo que ocurrió, ¿no?, antes que clausurar, ¿no?, con una mirada fácil y simplista lo que había allí, ¿no? Y desde ahí creo que hay una novela, ¿no?, que creo que es sintomática de esto, que es la novela Feria, ¿no?, de Anais Simón, que comienza la novela con la siguiente frase, ¿no? Y dice tengo envidia de la vida que tenían mis padres, ¿no? Y esta frase, o sea, me acompañó bastante a la hora de reflexionar, porque recuerdo en el 15 me decíamos aquello, somos la primera generación que vamos a vivir peor que nuestros padres, y ojo porque creo que son dos cuestiones absolutamente o radicalmente diferentes, ¿no? Porque cuando yo digo, o sea, somos la primera generación que vamos a vivir peor que nuestros padres, al segundo siguiente lo que estoy diciendo es que los banqueros, los políticos, no sé cuánto, los austericidas, los que no sé qué, es lo que me permite abrir el campo del antagonismo, somos el 99% contra el 1%, hay una proyección hacia el futuro y la posibilidad de construir otra cosa. En cambio, si lo que tengo es envidia de la vida que tenían mis padres, ¿no?, lo único que me queda es replegarme nostálgicamente sobre un ethos, sobre una manera de ser en la que soy incapaz, ¿no?, me veo incapacitado de politizar el presente y el futuro, ¿no? Y desde ese lugar, a mí me generaba con especial sorpresa ¿no?, esta idea de la ficción del proletariado reaccionario, esa mirada o ese esencialismo que hay hoy sobre lo popular, ¿no? Es decir, hay algo así, ¿no?, como que perspectivas que sostienen que el pueblo es conservado, ¿no? Eh, digamos, y cualquier tipo de mediación cultural, ¿no?, se entiende como una especie de traición, ¿no?, a eso que ese pueblo conservador, ¿no?, que ese pueblo mediocre, que ese pueblo bruto es, ¿no? Es decir, que hay una mirada como antielitista, ¿no?, es decir, que se construye más bien desde un antiintelectualismo que es profundamente estéril. Yo creo que no hay mayor traición de clase, ¿no?, que considerar que la clase trabajadora, el único horizonte que tiene es el de sus condiciones materiales de existencia y que por tanto está privada de cualquier otro tipo de mediación cultural que, horror, ¿no?, se infecte, ¿no?, de ello. Por tanto, el pueblo, o eso que llaman el pueblo, digamos, que tampoco es exactamente a lo que se refieren, es un pueblo que no puede ser feminista, ¿no?, es un pueblo que no puede ser antirracista, es un pueblo, ¿no?, que no puede ser ecologista, porque se entienden, ¿no?, que son los modos propios o las formas políticas propias de un tipo de élite, ¿no?, que se construye de categorías culturales, urbanita, ¿no?, construida en el centro, que hace siempre el juego, ¿no?, la racionalidad neoliberal, etcétera, 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 ¿no? O sea, a mí me parece que hay mucho discurso, ¿no?, que dicen hablar en nombre de los de abajo, pero que en realidad son ventrílocos de los de arriba, ¿no?, donde lo único que quieren es una especie de equilibrio estético, ¿no?, en el que el mundo se torne legible, ¿no?, a su propia mirada, ¿no?, hipster, ¿no?, donde desde un centro no soy capaz de enunciar, ¿no?, el objeto del otro, ¿no? Y esta esencialización, además, yo creo que es una esencialización que Terry Eagleton dice una cosa que parece, o sea, que es divertida, pero que tiene mucha razón, ¿no? Parecen turistas de la emancipación, ¿no? Dice, y si conocieran a las clases populares de más cerca, porque siempre hablan como de eso otro, pero si la conocieran de más cerca, dice, probablemente le pasaría algo parecido a lo que le pasó a la Virgen María con el niño Jesús, ¿no? Dice, un primer momento de reverencia, ¿no?, ante tanta divinidad, dice, pero ligera desilusión después de limpiarle el culo al niño, ¿no? Entonces, o sea, hay aquí, ¿no?, yo creo que tiene razón, ¿no?, en esta especie de predisposición al naturalismo, cuando no, un cierto racismo, ¿no? Es decir, es como ahora allí en Barcelona, en la mina, está rodando una película, que es, ¿cómo se llama? Mario Casas, ¿no?, que es un actor y que ahora es director de cine, y entonces está retratando, ¿no?, su vida kinky, ¿no?, la infancia kinky, ¿no?, en la mina, ¿no? Y ha habido protestas de los vecinos, ¿no?, como ya pasó en el 76, José Antonio de la Loma, no sé si os acordáis, ¿no?, el director José Antonio de la Loma, ¿no?, que es un director del cine kinky. Cuando José Antonio de la Loma fue a la mina a grabar Perros Callejeros, ¿no?, la primera película, ¿no?, o sea, el Torete y toda esta, hubo una movilización en las escuelas, de estudiantes, de chavales y profesores, que
cuando iban a grabar, salían de clase e interrumpían la película, digamos, ¿no? Y de hecho llenaron el barrio de la Mina con carteles en la que decían, se busca José Antonio de la Loma, dice recompensa la dignidad de un barrio, ¿no? Finalmente José Antonio de la Loma tuvo que grabar la película en otro barrio distinto que el de la Mina, digamos, ¿no? Y hoy no dejaba de ser paradójico otra vez, ¿no? Que volviera, ¿no? Como con esta mirada donde en el casting, ¿no? Que había que hacer, ¿no? Es decir, busquemos gente, ¿sabes? No sé, con la dentadura tal, con una manera de hablar, con un tipo de representación miserabilista, ¿no? Que creo que casa muy bien, ¿no? En esta dimensión, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parecía que había un artículo que creo que era decisor, digamos, del problema que se estaba planteando. Es un artículo que publicaron 3 autores, que era Héctor Illueca, Manuel Monereo y Julián Guita. Este último ya Julio que es un montón y compartimos y tal, y no estaba de acuerdo con lo que escribió, no pasa nada. Que escribió un artículo en Contrapoder que se titulaba, se preguntaban, ¿manifiesto dignidad? No, perdón, preguntaban, ¿fascismo en Italia? ¿No? Y respondían, manifiesto dignidad. Y contextualizo el artículo. Durante el gobierno de Salvini con Chico Stella, en Italia se aprobó una cosa que se llamó el Manifiesto Dignidad, y el Manifiesto Dignidad pues incorpora una serie de medidas, ¿no? Contra la deslocalización de empresas, contra la austeridad europea, en fin, una serie de medidas que trataba de poner fin, ¿no? Algunas de las, o que trataba de atender algunas de las reivindicaciones sindicales, al tiempo que introducía, ¿no? Medidas, digamos, de un lado racista tremendo, ¿no? Sobre los gitanos rumanos, sobre Lampedusa, etcétera y tal. Entonces, claro, digamos, ese racismo inherente, ¿no? Por el que estaba articulado, construido, ¿no? Supuso críticas importantes. Entonces, esos 3 autores, de manera un poco provocativa, la gente dice, bueno, esto es el fascismo otra vez, ¿no? Por el tipo de medidas que proponen. Entonces ellos se preguntaban, ¿fascismo en Italia? Y respondían, manifiesto dignidad. Y lo que venían a decir no era tanto, digamos, esta discusión sociológica que hay, ¿no? Acerca de cómo nombrar estas derechas, si son derechas radicales, derechas extremas, derechas 2.0, neofascista, posfascista, no era esto, sino el decir, olvidémonos de la construcción cultural, o de la construcción de sentido que hagamos sobre las medidas de Salvini y atendamos, ¿no? A esa especie de realidad ya clara y transparente que es el manifiesto de dignidad, ¿no? Entonces, claro, pues yo, de manera también provocadora, respondía diciendo, bueno, pero es que si esto es así, entonces también podemos preguntarnos, entre signos de interrogación, fascismo en España, y entonces podemos responder, Plan Nacional de Vivienda, pantanos, ¿no? Y excursiones de la OGE. Es decir, porque si entonces lo que se trata es de atender a medidas concretas, o peor aún, nos podemos preguntar, ¿nazismo en Alemania? Y podemos responder, altos salarios, vacaciones pagadas y pleno empleo. Es decir, si lo que vamos a atender son a las realidades materiales concretas y no vamos a problematizar, ¿no? La construcción de sentido político en la que se inscribe, pues entonces mal vamos, ¿no? Porque tenemos experiencias históricas en este sentido, ¿no? Y de ahí me interesaba cómo romper, ¿no? o plantear que esta cierta fascinación, ¿no? Este mirarse en el espejo reaccionario de las extremas derechas que tiene parte de la izquierda, me parece que no podemos hacerlo sin atender a que la fuerza, la potencia de las extremas derechas residen en su capacidad de haber labrado una batalla cultural en la que han inscrito un nosotros y un ellos, en las que han politizado los dolores sociales y malestares fundamentalmente de las clases medias en crisis en un sentido reaccionario, ¿no? ¿Y por qué? Ahí es donde viene, ¿no? la idea de los olvidados, ¿no? Es decir, una típica pregunta, ¿no? Dice, ¿y quiénes son los olvidados? ¿No? La pregunta lo primero pregunta un periodista, ¿no? Así más, no sé, la pregunta inmediata, ¿no? Dice, ¿y quiénes son los olvidados? Bueno, pues no es... o sea, los olvidados, para así decir, son el sujeto político de las extremas derechas, ¿no? Es decir, a mí me parece, creo, ¿no? Que cada movimiento social, cada ideología política construye su sujeto político. Esto quiere decir que el sujeto político no es un sujeto dado, ¿no? Pues en el asalto a los cielos, la gente se convirtió en la enunciación de la manera de construir un sujeto político. Dice, sí, pero la gente, ¿quién es? Dice, la gente no es eso concreto, es una simbolización, ¿no? Es una propuesta, o cuando decimos somos la república del 99%, también es una manera, ¿no? De construir un sujeto político determinado. ¿Y quiénes son los olvidados? Yo creo que cuando se construye un sujeto político es muy importante preguntarse también contra quién se construye, ¿no? O quién es el otro que permite también definir un nosotros, ¿no? Yo creo que aquí en la pregunta por el quién son los olvidados, lo que hay es la construcción de un otro
o de una alteridad que son, podríamos decirlo, lo progre como sobredeterminación, digamos. Es decir, el odio a lo progre, el odio a lo progresista, ¿no? El odio a las nuevas minorías, ¿no? El odio a las nuevas reivindicaciones o reclamaciones de los feminismos, antirracismos, etcétera, como, digamos, ¿no? Lo que impediría en el caso americano la forma de vida americana, ¿no? Es decir, de la igualdad de oportunidades, del sueño americano, es decir, esta idea retrodrópica de volver a hacer América grande, es decir, una América previa a todas las luchas de los derechos civiles, ¿no? La España imperial de Abascal, ¿no? Es decir, volver otra vez, digamos, ¿no? Sobre una cierta matriz, o la República de Le Pen, etcétera. Y si atendemos a sociológicamente quiénes son esos olvidados, a mí me parece que lo que está en juego aquí es algo que es bastante complicado y que es bastante delicado, y tiene que ver con cómo a partir de 2008 hay una crisis política y sobre todo existencial de eso que conocemos como clases medias, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la clase media, el marxismo siempre ha tenido mucho problema con las clases medias, ¿no? Y las izquierdas en general nunca, no sé por qué, no, o sea, que uno se siente más como la gente contra la casta. Entonces, dice clase media, entonces es difícil siempre no encuadrar eso en nuestros esquemas. Como que siempre se le ha mirado, ¿no? Como con esta cosa de lo de medio, de la prudencia y tal, ¿no? Siempre nos sentimos mucho más cómodos en un empuje, digamos, de nosotros en ello, abajo arriba, izquierda derecha, ¿no? Es como el marco, ¿no? Atender a esto o atender desde una perspectiva emancipatoria es mucho más complejo, pero creo que cuando hablamos de clase media estamos hablando no solo de una posición económica, digamos, ¿no? de aquellas personas que se sitúan pues, en la media, ¿no? Que más o menos suelen hacer, ¿no? Los sociólogos, de cuál es el nivel de ingresos, ¿no? Que te permite vivir por encima de la pobreza y no sé qué tal, sino que clase media da sobre todo cuenta de un estatuto simbólico y da cuenta sobre todo de un estatus social. Es decir, la clase media, ¿no? como ese marco subjetivo que nos permite un paraguas, porque nos permite ser reconocidos en la sociedad, nos permite tener, digamos, ser vistos desde una posición de normalidad, porque somos ese espacio social que se construye desde el sentido común, porque somos el pueblo del Estado, porque somos los que posibilitamos la carencia de antagonismos, porque no olemos a pobre, porque, es decir, toda esta cuestión subjetiva acerca, ¿no? de eso que es clase media, es decir, que no tiene un anclaje material, justamente por eso es siempre un estatus que está en peligro de perderse, o siempre tiene que renovarse, ¿no? En el consumo, en las formas de vestir, en las extracurriculares del niño, en la concertada, en Marina 2, en el viajecito, en el no sé qué, en con quién me junto, en el selfie, en la red, ¿no? Hay que performar permanentemente, ¿no? Que pertenecemos a eso, ¿no? Ese marco, ese estatus, justamente por una crisis material muy fuerte a partir de 2008, se ha perdido, digamos. Es decir, se ha perdido, y las clases materiales, las clases medias, podemos decir, históricamente no tienen tanto un miedo concreto a algo, o pueden tener miedo a perder el empleo, o al desclasamiento, o a no poder pagar el alquiler en el barrio que quiero, no sé qué, no tanto un miedo material a algo concreto, sino una angustia existencial a perder mi estatus y lo que da cierto sentido o anclaje, ¿no? social a esa identidad que me he otorgado, ¿no? Y desde esa perspectiva a mí me interesó muchísimo y me ayudó como a comprender esto un artículo que publicó Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, un artículo que se titulaba El odio al indio. Y en el artículo El odio al indio explicaba lo que él considera que era una de las causas fundamentales, una explicación acerca del porqué del golpe de Estado en Bolivia en 2019. Y lo escribe pocos días después, ¿eh? Es decir, es un vicepresidente que ha recibido un golpe de Estado, que lo ha largado del poder, que se ha exiliado, y desde el exilio escribe esta reflexión que parece lúcida y sobre todo tener la capacidad o la distancia, ¿no? En un momento político y personal muy complejo de poder escribir ese texto, ¿no? Y García Linera hacía la siguiente reflexión. Dice, es que lo que pasa cuando nosotros llevamos, cuando Evo Morales, ¿no? Cuando llegaron el MAS al poder, dice, en 10 años, ¿no? En 10 años en el poder, o sea, cuando llegaron la clase media boliviana, o lo que se entendía por la clase media boliviana, suponía más o menos el 30% de la sociedad, digamos, ¿no? Luego de todas las políticas de redistribución, toda la democracia material, ¿no? que se produjo, ¿no? en la Bolivia gracias a sus políticas, la clase media subió
hasta el 66-68%, más que el doble, se duplicó, ¿no? Dice, ¿y qué pasó? Dice, lo que pasó es que el hábitus de clase, los signos de distinción de la clase media, de la que antes eras la clase media, ya no estaban operativos, porque resulta que sus apellidos ya no cuentan como contaban antes, el lugar donde se educaron tampoco, porque hicimos un programa de becas y por tanto, no, es decir, el lugar de distinción, el lugar de exclusividad que tenía ese 30%, se había diluido porque la clase media se había ensanchado y los marcadores de certeza de la clase media, sus políticas exclusivas y excluyentes, ya no estaban operativas y me permitía a mí ser más que los otros. Y García Linera dice, es un contragolpe de la clase media para renovar la estructura de clases que hemos roto gracias a nuestras mejoras materiales, ¿no? Creo que las extremas derechas, en esta idea de volver a hacer América grande, ¿no? Y de esta matriz como nostálgica de retroceder, tiene fundamentalmente y engarza muy bien, no tanto con una politización material concreta, porque entonces es que la gente sería... Entonces este es el problema, diría, bueno, pues si tú me dices eso, entonces la gente es tonta. O sea, que decir, porque no, es decir, cuando ves el programa absolutamente neoliberal de recortes de la sanidad, de no sé cuánto y tal, o sea, si tú me dices que Isabel Díaz Ayuso está engarzando con el dolor material del PSOE de Madrid porque lo está mejorando materialmente, pues entonces yo no me estoy enterando de nada. Es decir, ¿me puedes explicar en qué consiste la mejora material? Yo es para entenderlo, porque si no, no entiendo qué es lo que atiende a la clase trabajadora. Otra cosa es que hayamos montado sobre la idea del individualismo posesivo, una antropología neoliberal y una serie de construcciones culturales, la posibilidad de adscribir a la clase trabajadora del sur de Madrid a tu proyecto político. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Es decir, pero no, digamos, esta fascinación, ¿no? Esta fascinación obrerista de que vuelve una especie de neofascismo de los años 30, ¿no? Con masas obreras votando y tal. Eso no existe o no existe así, ¿no? Por tanto, a mí lo que me sorprende de ciertas lecturas de izquierdas con las que polemizo aquí es cómo, o sea, ven una suerte de esperanza o entienden que sobre las bases del contragolpe reaccionario de la clase media hoy, que entiende que las nuevas minorías tienen su lugar o su estatus, que este es el problema. Es decir, no, pues que las cuestiones raciales, las cuestiones de género, otorgan un determinado estatus, aunque sea como subordinado, como subalterno en la ciudad, pero yo de repente estoy olvidado porque no tengo una inscripción simbólica cultural necesaria, y ese es el problema, creo, que tenemos en el interior de las izquierdas, nuestra incapacidad para proyectar otros horizontes de sentido y otras dimensiones culturales, otras dimensiones simbólicas que permitan engarzar ahí. Es decir, no sé, yo atiendo al programa del Mélenchon, del Corbyn, de Podemos, de Syriza, o sea, yo lo leo, digo, no, pues esto, lo material está, las becas, la educación, te puede parecer más bueno que no van a nacionalizar la banca, pero, o sea, podemos estar lo que queráis, en desacuerdo en las medidas concretas, pero lo material, pero ¿cómo no va a estar aquí lo material? Porque no entiendo qué quiere decir eso de que no está lo material. El problema es que muchas veces hablamos de cosas, y entonces, cuando hablamos de cosas puntuales, nos permiten, ¿no? O nos falta, creo, y en esa radiografía histórica, lo que hizo fuerte o potente al movimiento obrero, clásico en sus momentos álgidos en el 19 y en el 20, una cierta proyección del futuro, una imaginería fordista, un horizonte, la bandera roja, la internacional, el género humano es la internacional, si se libera al proletario se libera a la humanidad entera, es decir, ¿no? Un soporte que permitía dar cuenta de un proyecto político en torno a unas ideas directrices, ¿no? Unos ejes, ¿no? Y una politización cultural. Entonces digo, a mí me sorprende por qué parte de la izquierda observa que ese sujeto de los olvidados, o sea, sobre esa dimensión de los olvidados, se encuentra o se esconde algo así como una especie de evidencia proletaria, o es una especie de vestigio, ¿no? Podríamos decir, una especie de autenticidad de lo que otrora, ¿no? Fue el movimiento obrero, ¿no? Cuando dices, pero vamos a ver, primero son las antiguas clases medias, ¿no? Que el tipo de emancipación que quieren no es una emancipación universal, es su propia emancipación para que la estructura de clases siga estando operativa, ¿no? Y por tanto renovar, ¿no? El sistema de desigualdades existente hasta entonces. Segundo, se hace desde unos presupuestos reaccionarios, ¿no? En lo cultural. Tercero, es un tipo de sujeto que no pone en cuestión el sistema neoliberal existente porque da carta de legitimación ¿no? O legitima a las nuevas extremas derechas su proyecto neoliberal. Y en cambio resulta que eso explica, o que eso termina explicando el por qué, ¿no? Es una especie digamos, de
abandono, y se construye, ¿no?, un chivo expiatorio de, como la izquierda atiende a nuevas demandas, entonces aparece este tipo de politización, ¿no? Y bueno, ese era un poco, ¿no?, el marco en el que me movía, digamos, ¿no? Es decir, una parte, ¿no?, más de construir qué quiere decir eso material, qué quiere decir lo cultural, ¿no? O qué aporta, digamos, ¿no?, un proyecto de emancipación esa distinción, ¿no? O sea, si existen dolores sociales, o sea, existen dolores materiales, ¿no?, y dolores culturales. Es decir, o sea, ¿qué duele más, digamos, ¿no? Que te echen o sea, del trabajo, ¿no? No sé, digamos, porque te quedaste embarazada, no sé cuánto y tal, ¿no? Y entonces, ¿no?, hay una expulsión de fruto de tu condición de género, que no sé qué. Duele más, digamos, no sé, ¿no?, la paliza a una persona fruto de su condición racial. Duele más cárcel del andamio porque no existen unas condiciones óptimas de leyes laborales, etcétera. Duele lo mismo, ¿no? Hay dolores hay dolores culturales y otros dolores que son supuestamente materiales. ¿Por qué no pensar, ¿no?, en cómo tejer alianzas, ¿no?, amplias, ¿no?, antes que jugar, digamos, ¿no?, este juego digamos, de la confrontación? ¿Por qué incluso esto de construir conceptos o construir categorías desde lo anecdótico? Y en no sé dónde, fulanito dijo que tal, y no sé cuánto y tal, entonces, ¿no? Es decir, ¿por qué jugar o dar privilegio a este tipo de cuestiones? ¿Por qué incluso esta lectura de las izquierdas conservadoras, digamos, ¿no?, le dan... y no quiero o sea, no sé si estoy preparado para abrir debates, digamos, en los que quizás que no aborden el libro, digamos, y que me excedan, ¿no? Pero ¿por qué ese tipo... Porque ese tipo de izquierda más conservadora le pone entonces el micro a Amelia Valcárcel, ¿no? Y porque considera que ese es el feminismo que engarza con una determinada experiencia de lo popular. O sea, ¿qué es lo que une, digamos, en ese sentido, ¿no?, las propuestas de Daniel Bernabé, de Amelia Valcárcel, del tal? O sea, ¿qué hay ahí, digamos, ¿no?, en lo que se está tratando de representar un tipo, ¿no? Es decir, yo creo, cuando Amelia Valcárcel dice esto del borrado de las mujeres, en realidad no le preocupa el borrado de las mujeres. Lo que le preocupa es el desdibujamiento del proyecto liberal, en el que si yo no puedo representar a las mujeres y sus cosas, entonces mi proyecto socialdemócrata liberal se rompe. Porque el tipo de feminismo de que lo queremos cambiar todo, ¿no?, de las huelgas del 8M, no cabe en tu marco de representación, y eso es lo que no te gusta. Entonces la pregunta es por qué hay un tipo de izquierda que supuestamente se inscribe en una matiz obrerista, que hace el juego o que teje alianzas con eso. Es decir, esta sensibilidad conservadora, digamos, ¿no?, que va tomando cuerpo, ¿no? Reírle las gracias, ¿no?, el cheque de Vox de la familia del no sé cuánto, ¿no? Y entonces ver ahí que hay una especie de, ¿no?, y luego nota al pie, no sé cuántos años has tenido que vivir aquí, la mujer no sé cuánto y tal, ¿no? Es decir, todas estas dimensiones a mí me generan cierta preocupación. Me genera cierta preocupación en la medida en que estos discursos de extremas derechas además calan en una población joven de una manera muy fuerte, pero muy, muy fuerte, digamos, ¿no? Y con toda la pedagogía, digamos, ¿no?, en un sentido gramsciano, si se quiere, digamos, ¿no?, de cuestiones culturales, de cuestiones morales, de valores, etcétera, ¿no?, que están inscritas, ¿no?, las luchas históricas por la emancipación, con toda la labor pedagógica que se habría de hacer. Me resulta bastante preocupante las cortadas reaccionarias que encierran este tipo de planteamientos, ¿no?, donde, insisto, ¿no?, la construcción de chivos expiatorios interiores son realmente paralizantes. Entonces, bueno, este era un poco, digamos, el marco, ¿no?, en el que se movía el libro, y he de decir que... O sea, estoy muy contento en el sentido de la manera en la que ha sido leído, digamos, ¿no? O los circuitos por los que ha ido, ¿no? Es decir, porque de verdad que no me interesó, digamos, una especie de confronto. O sea, el libro creo que es bastante respetuoso, ¿no? Pero no excede la polémica, digamos, ¿no? Y aunque sea respetuoso, pues decir a alguien que sus planteamientos esconde una corta reaccionaria, yo entiendo que puedan no tomárselo bien, ¿no? Pues todo el respeto que tú quieras, pero o sea, hay que decir que es una discusión dura, digamos, ¿no?, en el sentido de posiciones. Pero nunca vislumbré o me interesó, ¿no?, un tipo de discusión, ¿no?, en torno a las posiciones o las posturas que se discuten. En cambio, sí que me he dado cuenta y aprendí muchísimo de cómo estos debates permean desde modos muy diversos y muy heterogéneos,
en muchísimos espacios políticos, ¿no?, de las izquierdas en un sentido amplio, ¿no? Y bueno, no sé, ¿no? Pues desde, yo qué sé, pues desde la Esquerra Indepe catalana, por ejemplo, y tal, ¿no?, que te está atravesada por estas historias y no sé cuánto y tal, los movimientos feministas en los que hablamos, determinadas concepciones del ecologismo, Sortu, economía del GKS, no sé qué y tal, es decir, hay como una variedad, ¿no?, de cuestiones, ¿no?, que están como muy atravesadas, que he ido viendo, digamos, que hay como una misma dicotomía que se repite con formas distintas, ¿no?, pero que ese aire, ¿no?, un fantasma conservador recorre el campo político plebeyo, e históricamente también, como decía en los momentos anteriores, de cómo se salga de ahí, o de cómo se tejen, se cosan ese tipo de heridas, se posibilitan y se proyectan unos futuros u otros, ¿no? Y esta era pues simplemente yo que está muy atravesado también por el ciclo 2011 y posterior en el asalto a los ayuntamientos, los cielos, el universo y el más allá, el infinito, y por tanto las caídas son siempre más grandes también, es decir, esto que es importante, digamos, ¿no? Es decir, pues asaltas, ¿no?, si vas nube a nube, pues en fin, siempre hay un algodón sobre el que, pero digamos las caídas, ¿no?, sin colchones además, y qué significaba tener uno colchón, es decir, eso daría para otras muchas reflexiones, pero no está escrito, por supuesto, digamos, en una dimensión personal, ¿no?, porque no tendría ningún interés, entonces ningún sentido, pero sí que está atravesado, ¿no?, por una experiencia en ese sentido también, ¿no?, que sí, de época, digamos, ¿no?, era una humilde aportación a poder discutir estas ideas. Y bueno, yo con esto, si os parece, por no dar más la chapa, lo más interesante será, por supuesto, y a mí me encanta, el diálogo, la discusión, la deliberación, las aportaciones y lo que os parezca pertinente. Pues nada, cuando queráis, os lanzáis. Yo quería decir solamente antes que lo he hablado con él también porque él tiene una previa experiencia política, que de alguna manera no es un alienígena académico también, que desde pero... el campo de la filosofía, bueno, a lo mejor también, pero su propia experiencia también está impregnada de la participación política de base y en proyectos muy interesantes como en Común Podem, como el trabajo con Ada Colau, ¿no?, que me está contando. Entonces, bueno, creo que esto también le da un valor como de bagaje experiencial. Ya está. Yo quería hacer una reflexión sobre ahora en la situación en la que estamos. La portada yo creo que lo dice todo de cierta manera. Es un obrero desapareciendo, ¿no? Es como lo interpreto yo, así desde lejos. Ahora mismo en el marco actual... El marco actual en el que estamos, que como has dicho tú, hay una gran clase media. ¿Hasta dónde incluimos clase media, a burgués o rico o clase proletaria? Porque ya no vivimos una etapa donde la clase proletaria está centrada en las políticas en la industria, es cosa que aquí en España ya casi ha desaparecido. Podemos englobar a la clase media desde una persona un basurero que cobra, o un funcionario que cobra 1.000 euros al mes, a un médico que a lo mejor cobra 5.000 euros al mes y está totalmente, como ya por la cuestión económica, ya esa persona se ha olvidado totalmente de que en realidad a lo mejor deberíamos incluirle en clase media. ¿Cómo podemos empezar a incluir a gente que está que se cree que pertenece a una nobleza, cuando en realidad sigue siendo gente que se levanta todos los días a las 7 de la mañana para trabajar y tiene 2 apartamentos y un BMW y un Audi? Pero el hecho es que es clase trabajadora. Al fin y al cabo, esa persona sigue aportando su granito de arena y no por ello tenemos que clasificarla y apartarla eso, desde la izquierda, como la izquierda al final defiende lo proletario, la lucha por los derechos. Como esa persona ya tiene todos sus derechos, tiene la vida solucionada, vamos a dejarla a un lado. No vamos a meterla dentro de nuestro colectivo porque no, eso, la hemos como hecho desaparecer. No, ahí está la pregunta, es hasta qué punto podemos incluir a alguien en clase media o si de verdad existe una clase proletaria. Aquí por lo menos en Occidente, en el Occidente, no, ahí estamos.
pues es un temón. Es un temón porque, claro, el problema de la clase media es que, claro, como no tiene una base material concreta, de hecho en las encuestas del CIS, ¿no? Más o menos a la clase media dice pertenecer a una especie, el 70% de la población, ¿no? Y entonces de repente ves los datos de Hacienda y los datos del CIS de dónde te incluyes y no coinciden, ¿no? Y alguien puede decir, es mentira. Y podemos decir, bueno, podría ser mentira que no coincide una realidad factual, ¿no? Con lo que uno dice creer a lo que pertenece, pero en cualquier caso da cuenta de un deseo, ¿no? Por así decir, de querer pertenecer a eso. Y entonces también una pregunta, yo creo, de preguntarnos por qué hay alguien que querría desear formar parte del paraguas de clase media o qué es lo que le posibilita pertenecer ahí, ¿no? De hecho, en las últimas encuestas esto ha descendido hasta el 50% de la población, razón por la cual, si os fijáis, y es la primera vez que ocurre, Pedro Sánchez cuando habla dice las clases medias trabajadoras, dice todo junto y a la vez y muy rápido, clases medias trabajadoras, y dice, ¿y esto? Es decir, hay, ¿no? Denota, digamos, ¿no? Cuando hay una utopía que no está disponible, dice, yo no te puedo dar lugar a una utopía que no te voy a lograr llevar, digamos, ¿no? Entonces hay como ese marco. Pero a mí me parece, fíjate que voy a decir algo que quizás igual no estemos de acuerdo y también es una lectura muy parcial, pero hago una reflexión previa. Siempre que hablamos de un proceso de movilización social, el que sea, un proceso de movilización social siempre es un campo de fuerzas, creo que no puede ser reducido a una única lectura, digamos, ¿no? Es decir, y en este caso, el 15M, pues rápidamente, ¿no? Pues yo que sé, unos dicen, ¿no? Pues esto era un proceso constituyente que luego no sé qué, otros pues esto era una cosa reformista que pa' qué, pues los otros que no sé qué, es decir, cada uno de alguna manera, ¿no? Pues tiene un fuerte componente anticapitalista, los otros esto era un no sé qué, siempre hay como... Y en realidad todas las posiciones tienen algo de verdad, ¿no? Porque es muy heterogéneo, ¿no? Siempre un proceso más tan heterogéneo como el 15M. Pero yo creo que también el 15M logró algo muy importante, y es que cuando logró tener el 80% de aceptación del conjunto de la población a sus demandas, de alguna manera, sin tener que hablar de clase media, pero estaba proponiendo un tipo de lectura en el que politizaba los dolores de la sociedad y de gran parte de la clase media en un horizonte progresista o emancipatorio. O dicho de otra manera, el protagonismo de la paz, ¿no? Es decir, wow, el movimiento social de la paz. Dice, sí, pero que estamos hablando de gente que tuvo una hipoteca y que no la puede pagar. Es decir, pues eso digamos, es la definición por antonomasia del propietario de clase media. Y de repente le estamos otorgando, ¿no? Una idea en la República del 99% de la indignación, esto no es una crisis, es una estafa, un tipo de politización en el que has desplazado la necesidad de que pues, la gente de La Paz se identificara como clase media no sé qué, y por tanto resulta que los inmigrantes se llevan las ayudas de los pisos y yo no, y entonces vamos a crear una bolsa de pisos solo para los de aquí, y no sé cuánto y tal, dice, pues esa era una opción, tratando de renovar otra vez el sistema clase media, y la otra opción, ¡buah!, volcada hacia un lugar en el que no nombras, o no nos interesa tanto, ¿no? Nombrar quién sí o quién no, sino desidentificarlos o sacarlos de ahí para llevarlos a otro lugar, ¿no? Por tanto, yo creo que muchas veces la pregunta sería qué tipo de horizonte somos capaces de proyectar, ¿no? Para que las clases medias, que por definición es siempre una clase, es la adhesión subjetiva al statu quo, que es la adhesión subjetiva al statu quo, para que alguien entienda que hay un horizonte de construcción político al margen de abrazarse al orden de lo existente, ¿no? O incluso en el caso de Chile, por ejemplo, también es paradigmático. Es decir, el protagonismo del movimiento estudiantil, ¿no? En fin, en Chile, ¿no? Las condiciones de acceso a la universidad es de un clasismo tremendo, digamos, es una población tremendamente endeudada, en la que hay una dimensión racial, de clase y de género brutal en quién pueda acceder o no a la universidad. Podríamos decir que a la universidad acceden con muchísimo esfuerzo clases medias o clases medias bajas, pero cuando aparece ese protagonismo de los estudiantes, de repente no se nombra como clases medias, sino que están diciendo, si rompemos el dispositivo fundamental a partir del cual funciona el orden neoliberal chileno, que es a través de una segmentación clasista y racial a través de la educación, entonces se crea un horizonte en el que todos tenemos la capacidad de llegar allí.
Por tanto, la clase media no se tiene que enrocar en la concertada de no sé qué, mis privilegios, yo al margen de lo público que no funciona por no sé qué, sino que engarza o tiene un proyecto de emancipación, ¿no? Con aspiraciones universales. Y con esto lo digo porque muchas veces, ¿no? Decía antes, las izquierdas tienen serios problemas, ¿no? Para saber qué hacer con las clases medias. Pero es que quizás la pregunta es esa, ¿no? Es el construir otro tipo de horizontes, ¿no? Convengamos también que Podemos fue una manera, digamos, de engarzar con las clases. Acordaos que Podemos hizo el programa electoral imitando un catálogo de IKEA. Es decir, eso, o sea, IKEA es o sea, IKEA es a Podemos lo que el Corte Inglés a Felipe González, ¿no? Y lo que Galería es preciado al desarrollo tanto franquista. Es decir, pues es el lugar, digamos. Dice, hostia, pero está leído en ese sentido, digamos, ¿no? Había como algo ahí de engarzar, ¿no? Con ese sentimiento que era un poco extraño, ¿no? En ese primer Podemos y ahora todavía, digamos, ¿no? Ideológicamente transversal, no sé qué, ¿no? Pero que no terminaba, o que sociológicamente hacía cosas como muy con una composición electoral un poco extraña, ¿no? Que desbordaba, digamos, los marcos clásicos. Y a mí me parece que quizás, ¿no? En este tipo de figuras, donde en esa desaparición que dices tú, ¿no? Digamos, después de un sujeto fuerte, ¿no? En torno a lo proletario, ¿no? Es decir, que podría ser, pero si no está operativo en ese sentido, muchas veces, ¿no? Pueblo, de los estudiantes, el tal, ¿no? Genera, ¿no? Como otra posibilidad, ¿no? Incluso la misma luchas en Madrid por la sanidad, ¿no? La sanidad tiene una potencia tremenda, digamos, de articularse. Los problemas de la vivienda, pero es que son problemas ¿no? Es decir, entonces ese impulso que tienen estas políticas, ¿no? Nunca se nombran, por suerte, nunca se nombran como vamos a solucionar los problemas de las clases medias, que es lo que dicen las derechas, porque las derechas hablan desde el statu quo, porque es su sujeto. Es como, no me toques mi sujeto, es el mío, digamos. Entonces yo quiero ofrecer un horizonte de sentido a eso. Y si ahora no existe, para que vuelva. Y para que vuelva, para que renovemos la estructura desigualitaria existente, ¿no? En este caso es un paso adelante, ¿no? Es decir, esta sería un poco, ¿no? la respuesta parcial, digamos, que podríamos como plantear desde ahí. Yo sí que les planteo otra, ¿eh? A raíz de esto si vemos que empieza a desaparecer la clase proletaria de cierta manera y pasamos a un nivel político y social totalmente distinto, yo desde mi punto de vista personal, que tampoco soy académico, pero tengo algo de base ideológica sobre la izquierda, lo que veo mucho es que la izquierda es conservadora, que tú lo has mencionado varias veces. Por mucho que ahora nos hayamos centrado en luchas por derechos más individuales, ¿no? De esto me afecta a mí, por lo tanto voy a luchar por ello. Soy gay, lucho contra la homofobia, soy negro, lucho contra el racismo. Veo que la izquierda está muy focalizada en sus propias luchas, pero en su base el trabajo todo viene basado totalmente en los textos. Una base muy conservadora, con ciertos progresos. Siempre nos vamos a los textos. Volvemos a Marx, volvemos a eso, entre el siglo XIX y siglo XX, principios del siglo XX. Siempre nos estamos moviendo en esa época cuando el contexto es totalmente diferente. Intentamos aplicar el salir a huelgas, la lucha social en la calle, cuando a lo mejor deberíamos replanteárnoslo y para atraer a esa gente que ya se siente totalmente desconectada de la clase proletaria, para atraerlos a lo mejor reformar la propia izquierda, con nuevos textos que estén aplicados. Yo creo que en los últimos 40 años ha habido un cambio tecnológico-social totalmente increíble, ¿no? ¿Cómo le vas a presentar, cómo vas a trabajar en 2022 con un texto que ha sido escrito en el siglo XIX? Ahí está la cosa, es de cómo vamos a plantear la nueva idea de la izquierda, para atrapar a la gente, para atrapar a los jóvenes, eso, que les resulta mucho más fácil escuchar a la extrema derecha, porque la extrema derecha te dice prácticamente que sí a todo lo básico, ¿no? Es más fácil aceptar las cosas. En cambio, a la izquierda estamos todo el rato criticando, y si lo que dice el texto no cuadra conmigo, si lo que dices tú no cuadra con el texto que yo sigo, no entra. ¿No crees que deberíamos empezar a aceptar que la izquierda debería renovarse en muchísimos ámbitos, sobre todo eso, en el criticarnos entre nosotros también, sobre todo, un poquillo?
o sea, fantástico. Lo firmo. No sé qué decir, sí, o sea. Claro, digo, dejar de trabajar con Sí. textos antiguos, sobre todo eso. O sea, o trabajarlos, digamos, desde el presente, digamos, ¿no? Es decir, pero es cierto que yo creo que, digamos, que esa mirada, ¿no? Quizás a los textos, o cuando se va allí, o cuando se va a textos canónicos o al pasado, creo que hay una dimensión que no se asume, y que creo que es a veces lo paralizante de esa perspectiva, y es que creo que, o sea, el trabajo ha perdido su capacidad en tanto que mediación cultural. Es decir, ese es el problema. Es decir, ese es el problema. Es decir, pero eso está perdido porque hemos perdido la capacidad, vamos a decir, de verificar nuestro dolor en los espacios de sociabilidad del trabajo. Es decir, es decir, hay gente incluso que es muy militante, pero que no es militante en su espacio de trabajo. Pero incluso lo digo yo, a mí me cuesta militar en la universidad. Incluso a los estudiantes. Incluso a los estudiantes les cuesta, incluso hay una cierta crisis del movimiento estudiantil, porque tiene muchas militancias fuera de la universidad, pero les cuesta la militancia. Y esto quiere decir que por las transformaciones que planteas, desde lógicas de individualización, lógicas de precarización, muchas transformaciones que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? La pérdida de centralidad de la fábrica clásica, que es más política que sociológica, esa dimensión que le otorgamos al trabajo como conformación de identidad, entró hace tiempo en crisis. Entonces, si lo que vamos es ahí a renovar una comprensión de estos esquemas, porque entendemos que hay algo ahí a la espera de ofrecerles ese soporte identitario, ese soporte cultural para la renovación de un sujeto político, pues estamos, creo, perdidos, porque no hay otra, o sea, la frecuencia, ¿no? Estamos en AM y el otro está en FM, es decir, no hay un soporte en ese, y no quiere decir que haya desaparecido la explotación, al contrario, es decir, no quiere decir que, pero por ejemplo, mira, con Working, hay un libro que editamos, que hicimos un trabajo que se llama Working Dead, escenarios del post-trabajo. Había una parte como de etnografía, de hacer, ¿no? Entrevistas a colectivos, y entramos en contacto con los riders, ¿no? Gente que trabajaba en Globo y tal. Entonces, claro, por un lado, había una parte de los riders, ¿no? Como politizados también, pero que tenían un activismo fuera de los riders, o sea, que se habían construido, ¿no? Ellos como activistas y que además trabajaban de riders. Entonces ahí había un discurso muy claro, ¿no? De, nos están explotando no sé cuánto y tal, las nuevas figuras del autónomo, no sé qué y tal, luego va a hacer, es decir, como una concepción muy clara acerca de qué significa la uberización, las maneras de explotación, de no pagar lo reproductivo, la disponibilidad de la vida, fantástico. Pero de repente, en otras entrevistas, encontramos algo que me pareció, o sea, que me rompió todos los esquemas. Y entonces, cuando le planteamos estos planteamientos, algunos nos decían, ¿yo? O sea, que esto se convierte en una empresa para que me contrate. Dice, no, ni de coña. Pero como no, pero o sea, la seguridad, ¿no? El tal. Dice, pero vamos a ver, dice, yo con mi formación educativa, a mí el único horizonte que me queda es una especie de cadena de montaje actual, de irme al súper a pasar productos, o de encontrarme aquí como un currante y tal. ¿Tú sabes el chute que a mí me genera el competir con el colega, el no sé cuánto y tal, a ver quién llega, quién reparte más rápido, el no sé cuánto y tal, ahora apago el móvil, ahora lo enciendo, la sensación de autonomía que me genera esto antes que levantarme 8 horas, no sé cuánto y tengo un espacio cerrado? ¡Bum! Dices, ostras, ostras. Es decir, claro, entonces de repente te atiendes a esto, ¿no? A este tipo de ratos y de construcción, y ahora esto como... y esto como lo encajamos, ¿no? Porque ojo, aquí está dando cuenta también es decir, de ese estatus, ¿no? De no tener un lugar en la sociedad, de considerarte que por las razones que sea, quedaste al margen de las formas educativas, del desarrollo tecnológico, etcétera, no tienes un lugar reconocido, y de repente, en una lógica neoliberal terrible, encuentras, ¿no? Un lugar en el que tú tienes un reconocimiento en tu curro, en tu gente, en tu espacio de amigos, y no sé qué, y pues igual que la gente hace running ¿no? y pone las etiquetas de los kilómetros, pues este pone lo otro, y en las redes sociales, no sé qué. Entonces, eso trasladado a estas figuras que planteas, muchas veces, ¿no? El César Rendoles tenía una metáfora que decía, el 15M, ¿no? Decía, se quedó a las puertas de los centros de trabajo, ¿no? Y decir, sí, pero es que igual al centro de trabajo se le asedia o se le rodea, digamos, ¿no? Es decir, pero a veces es muy difícil o es muy complicado, ¿no? O no sé, es decir, yo creo que
si no, las huelgas, por ejemplo, del 8M, pues tiene una dimensión laboral fundamental, ¿no? Es decir, y que todas las cuestiones de la ecología tienen una cuestión laboral fundamental, y que esto de renta básica tiene una cuestión laboral fundamental, pero no parte, ¿no?, de la mediación digamos, del trabajo, ¿no?, como eso que es quizás, ¿no?, el tipo de experiencia, ¿no?, cómo experimentamos, ¿no?, nuestra explotación en el lugar de trabajo. Eso se ha roto, eso ha cambiado. Entonces, ir a estos textos, no solo encontrando la lógica objetiva del capital y cómo funciona, sino tratando de trasladar eso a un tipo de pueblo que no existe, pues es complicado, ¿no? Y a veces nos cuesta como leer esto en clave de... Solo como que entonces somos unos reformistas, porque entonces el capitalismo... Es decir, hay como... Yo entiendo el argumento es, ¿qué es eso que compartimos todos? Que trabajamos. ¿Qué es lo más universal? Tanto porque trabajemos o porque no. Que es lo que nos permite mantenernos en vida en una sociedad capitalista actual. El trabajo es la dimensión más universal. Como es la dimensión más universal, es lo que nos debería de unir. Como es lo que nos debería de unir, es el lugar en el que deberemos de fundar un sujeto político. Yo entiendo ese marco, pero ese marco es un marco que no atiende a la manera en la que experimentamos cada cual, ¿no?, nuestra relación con el espacio de trabajo. Entonces, que sea la dimensión más universal compartida no quiere decir que contenga en sí, ¿no?, la posibilidad desde ella misma de crear. Quizás en algunos trabajos sí, la veña del metal del Cádiz on fire, y el pues claro, sí, claro que hay todavía que existen genealogías y maneras, y los Riders lo harán pero a su manera. Y la sanidad también es un problema laboral, lo que están diciendo los médicos y tal, pero la mediación no es la mediación proletaria, es otra, digamos, y así todo suma y sigue. Por eso digo que a veces el lamento, ¿no?, sobre que lo laboral no está presente, digo, pues yo no dejo de verlo, ¿no? Es decir, ¿no? Pero hay como, a mí una vez uno de esos y tal me llamó, yo era profesor asociado, y entonces me dijo que era élite académica. Y digo, pero ¿cómo es élite de la academia? Pues si estaba cobrando yo 500 euros por dar tres asignaturas. Digo, pero si soy tu fantasía proletaria, ¿cómo sea? O sea, pero ¿qué tipo de cortocircuito tienes en la cabeza, tío? O sea, que te hace a ti, ¿sabes? Que te enseño mi salario, pues vas a flipar en colores y me llamas élite académica. Es decir, es como una construcción cultural y no te estás enterando de nada, ¿no? Es decir, no, pero como haces un trabajo intelectual y un trabajo supuestamente académico, eres una especie de élite de no sé qué. Digo, pues bueno, no sé, pues lo digas. El presidente de la conferencia de rectores, que seré. Es decir, o sea, este tipo de planteamientos, ¿no?, juega con esquemas antiguos que es incapaz, ¿no?, de vislumbrar muchas de estas figuras, ¿no?, de otros tipos de... los problemas de salud mental, ¿no? Pues es un problema laboral de manual, pero y aparece un cierto tipo de izquierda que le hace gracia el otro que dice vete al médico, porque un ofendidito, de una generación que no se esfuerza, de una ley educativa que no sé qué, es que hay un ruidito de fondo, y una parte de la izquierda que le pone ojitos a todo esto. Y entonces de repente tenemos una generación blandita que se enferma fácilmente porque son de cristal, porque nacieron en un mundo y no sé qué. Y dices, en vez de entender esto desde una posición proletaria no sé cuánto y tal, de lucha de clases, que se están aquí explotando las nuevas enfermedades, no sé qué y tal, me vienes con este tipo de planteamientos, ¿no? Pues entonces el problema es porque no, el problema es de que no es capaz de leer eso en su potencia de lucha de clases que tiene, pero hay como a veces, ¿no?, mucha obsesión en esta cuestión, ¿no?, como de una suerte pulsión, ¿no?, de homogeneidad, ¿no?, como de un mundo que no se deja leer, ¿no?, porque es mucho más complejo, y entonces como dámelo claro y distinto, que entonces sí, ¿no? Creo que a veces hay algo de eso, ¿no? No sé, es una nota al pie lo que has dicho. Sí, bueno, al final esas son preguntas que no se pueden responder. Pero bueno, eso me parece, digamos, está... Bueno, yo creo que también se ha perdido una cosa que creo que es transversal en la sociedad, que es la solidaridad. Eso se ha ido perdiendo poco a poco. Nos han ido intentando convencer que no merece la pena, que el individuo, la persona, es la única que vale y que va a salir adelante ella sola, sin necesidad de los que tenga alrededor. Y yo lo enlazo un poco con lo que estaba discutiendo y la pregunta que decías. Si fuéramos más empáticos y fuéramos más solidarios, probablemente no habría
estos problemas que ahora mismo estás o planteas o has planteado durante todo. No es una reducción simplista, es que la solidaridad la hemos necesitado toda la vida. De hecho, estamos aquí como especie porque hemos sido solidarios. Si no, no estaríamos como especie. O sea, es una cosa fundamental en todo, que es transversal, que nos parte por medio y que deberíamos de volver a resurgir en ella, ¿no? Y de ahí pues se limarían muchas cosas, como muchas aristas que no sabemos muy bien de dónde han salido, no sabemos muy bien cómo hacerlas y aceptarlas hoy en día y cómo integrarlas en nuestra vida, ¿no? Y yo creo que había que potenciar lo que es la solidaridad y dejaríamos un poco a la derecha, a esta derecha que ha surgido, bueno, que surge, ¿no? que ha estado siempre ahí, que como la parte como la parte demonizada que hemos tenido siempre, ¿no? De hecho, el sindicato de Vox se llama Solidaridad. Sí, ya, pero bueno, y también la palabra libertad, por ejemplo, está en la boca de... Es como el darle la vuelta, ¿no? Sí, sí. Tú coges una palabra, la envuelves, una cosa que tiene un movimiento, que tiene un peligro, que es el peligro de unirnos, ¿no? El peligro de ser solidarios, de unirnos en algo que nos interesa a todo el mundo, ¿no? El beneficio que vamos a tener. Entonces tú coges eso, le envuelves como un caramelo y lo lanzas con otra idea. Y eso es lo que están haciendo, lo que han hecho con la palabra solidaridad o con la acción, por supuesto, lo que es, lo que significa, y también con la libertad. En la boca de, si escucháis a la Ayuso, está dos palabras dice, la tercera palabra siempre es libertad. ¿Cuál es su libertad? Y nadie se la cuestiona, claro. Entonces deberíamos de, quizás no estar, yo lo que veo muchas veces la izquierda, lo he visto desde toda mi vida, o sea, una vez cuando estaba estudiando decía, el día que nos levantemos temprano hay una revolución, porque no se levantaba temprano nadie en ese momento. Quiero decir, es una anécdota, pero el día que todos juntos, digamos, tenemos esto en común, y vamos a luchar todos por estas cosas en común, y dejamos las aristas estas ahí a un lado, que no van a ningún lado, porque eso no nos mejora la vida, no nos mejora ni la felicidad, ni nada, ni nos lleva a ningún lado. Eso lo vamos a dejar de lado y vamos a ponernos de acuerdo. Eso es fundamental, yo creo, ¿no? Y entre eso, en el núcleo de eso y en la transversalidad de eso está la solidaridad y la empatía. Sí, y estoy de acuerdo, obviamente, ¿no? Y además en el campo de las izquierdas, es decir, una idea de solidaridad, o sea, yo creo que históricamente siempre ha habido o sea, movimientos sociales, ¿no? O organizaciones que por la posición que ocupan en el sistema de dominación han tenido como la capacidad de, digamos, de detentar sobre sí, ¿no? Una especie de privilegio a la hora de articular, ¿no? Un movimiento más amplio. Es decir, el propio Marx, por ejemplo, reconocía que la clase obrera industrial no inglesa pues era minoritaria respecto a las formas agrarias o campesinas, ganaderas, ¿no? Pero eso para Marx le permitió ver, por el lugar que ocupaba el proletario industrial en las estructuras de producción capitalista, la capacidad que tenía a la hora de que si se liberaban ellos, ¿no? Si se liberaba el proletariado, sus intereses coincidían con los intereses de la humanidad, ¿no? Digamos, ¿no? Y a nadie se le ocurre decir, pues yo sé, ¿no? La trampa del proletariado, ¿no? La división del no sé qué. De la misma manera, pues igual en Chile, por ejemplo, la cuestión estudiantil tiene un privilegio, pero también hay un feminismo, las tesis súper potente y otros repertorios, pero esa capacidad, digamos, ¿no? De poder tejer, hilar, ¿no? Cómo operaría la solidaridad a la hora de articulación, esto que planteas de algo común, atendiendo y entendiendo, ¿no? Cuáles son las potencias que tienen, ¿no? los movimientos y cómo eso se va articulando. Muchas veces creo que hay como una necesidad de los movimientos ¿no? de creer, ¿no? que mi dolor, ¿no? Pues es el dolor más importante
y que desde él, ¿no? Se tiene que explicar todo, desde, bueno, paremos, ¿no? Y tratemos de ver, ¿no? Cómo se puede componer, cómo trabajar, cómo acompañar, cómo ponernos en el lugar del otro y ver cómo se articula esto, ¿no? Y eso, a veces, por ejemplo, plantear, dice, bueno, pues esto que decías antes, digamos, ¿no? Si hay una cierta crisis, ¿no? De la mediación del trabajo como construcción de identidad, pues igual el lugar tiene un privilegio, ¿no? O tiene una mayor capacidad, una mayor potencia social, otra instancia que nos permite llegar allí, pero por otro camino. ¿Sí? Es decir, yo creo que esa dimensión de tejer y de aliar, ¿no? En términos de solidaridad, de ponerte en el lugar del otro, etcétera, es fundamental a la hora de pensarnos qué pasa, ¿no? Cómo se inscribe cada acción, cada dolor, y las acciones que articula, qué lugar ocupa, y qué pasa si sus intereses y sus demandas se cumplen, ¿no? Y a veces, pues esto, pues no se ha tenido bastante en cuenta, ¿no? Siempre hay como ese repliegue, ¿no? A nuestra propia cosa, lo que nosotros somos y tal, y ese cierre identitario, ¿no? Ese cierre autorreferencial es también un problema, digamos, ¿no? En vez de la apertura, ¿no? Hacia aquello, digamos, que no, sin perder las diferencias, por supuesto, ¿no? Y heterogéneo, pero que es eso que nos une, ¿no? Pues para cambiar necesitamos de los otros, sí, sí. de las otras personas. Y si queremos cambiar, y además es que desaparece un poco eso que hablabas tú antes de que era la base, hay una base monetaria que define ahora a la clase media o a la clase obrera, por ejemplo, que era un poco eso, nos íbamos al siglo XIX, ¿no? y a principios del siglo pasado. Eso ha cambiado, claro, ha cambiado. Eso no tiene nada que ver, es que le hemos dado una vuelta. Incluso eso que se enunciaba como proletariado, es también una forma de identidad. Es decir, porque es también un lugar de identificación y de proyección. Es decir, pues entonces resulta que hay millones de personas que se habían leído las obras completas de Marx, conocedores de las lógicas inmanentes del tal y de las leyes de la historia. Pues no, pues no. No había leído nada. Además, en la época donde yo era estudiante, me acuerdo que de las universidades nos íbamos a hablar con la clase proletaria, entre comillas, es decir, los que estaban... Ibais de misiones. No, de misiones no, pero bueno, a explicarles un poco cuál era la situación que estábamos viviendo en la época de Franco. Estábamos en plena, el final de la dictadura, y bueno, y que si nos uniéramos y todos nos íbamos hacia el mismo camino, pues igual derrocábamos aquello, ¿no? Había de todo, por supuesto, o sea, había de todo, no te digo yo, los elementos que había, pero en conjunto la cosa funcionaba. No es que unos fueran unos inútiles o ignorantes, ¿no? Y otros estábamos en otro nivel porque estábamos estudiando y teníamos un nivel intelectual. No se iba así. Lo que se iba era a intentar que tuviéramos una idea común para salir de la situación que estábamos. Entonces, ni más ni menos. Tú estás ahí, me parece estupendo, porque si tú no estás haciendo eso, lo tendría que hacer yo. Si tú no estás cultivando patatas o cuidando a las vacas, lo tendría que estar haciendo yo, porque lo que me interesa a mí, lo primero es alimentarme. Entonces, tener un respeto hacia todas las personas, hacia el trabajo que hacen todas las personas, eso es fundamental. Eso es fundamental. Yo me dedico a otra cosa porque hay otras personas que se dedican a darme de comer. Si no, yo tendría que estar ahí, o compartiendo, ¿no? Entonces, si tú respetas eso, si las personas saben que se respetan y nos respetamos mutuamente donde estamos, yo creo que podemos continuar y que no se van a encontrar, nadie nos encontramos ofendidos, ¿no? Otra cosa es la situación que estamos viviendo ahora. Eso ya no tiene, eso ya es diferente, ¿no? Pero que yo ahí ya, eso ya tiene mi cabeza. Mira, hoy oía una cosa que me ha parecido muy buena cuando en la postura en la que está ahora mismo Vox, ¿no? Entonces decía Antón Losada, no te metas con un cerdo en el barro, porque tú te vas a llenar de barro y el cerdo va a disfrutar.
Y me ha parecido una definición cojonuda. Y me ha parecido que es lo que tenemos que hacer ahora, no meternos en el barro con los cerdos, porque salimos mal parados. Y la población que escucha, ¿y qué te dice? La población, digo, que lo escucho yo, estos son unos imbéciles, esto no sirve para nada, esto, todos los políticos son iguales, es que esto... Y al final, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que está quedando? El discurso simplista de Vox. Pero, ¿qué tiene detrás Vox? No, si no tiene nada. Si es todo aire, pero es lo que queda. Pero como mucha gente joven no lo ha vivido, o sea, no ha vivido la época del franquismo, que hemos vivido de la dictadura y sabemos lo que es, pues le parece estupendo todas estas cosas del nacionalismo, la banderita, la no sé qué y tal, que era lo que hemos vivido nosotros. Claro, salir de ahí cuesta mucho. No, yo no sé, a mí lo que me preocupa mucho es la atracción que tiene la extrema derecha hacia la gente más joven. Y reflexionando sobre eso, ¿no? Porque la gente joven, alumnos y tal, que sienten atracción, yo pienso que a veces ahora el discurso de la extrema derecha permite a los jóvenes ser transgresores frente a lo políticamente correcto, que se convierte en una hipocresía moral por parte de la izquierda, que a veces se convierte en una inquisición que prohíbe hacer una crítica constructiva en muchos aspectos de la sociedad. O sea, feminista no puedes, si eres feminista no puedes criticar el discurso feminista o determinados feminismos porque entonces te califican de antifeminismo. Si criticas ciertos discursos ecologistas te tachan de lo mismo. Entonces la propia situación, hipocresía moral de lo políticamente correcto, invalida la autocrítica o la crítica dentro del propio discurso de izquierdas. Yo mucha gente con los que hablo se atreven a decir cosas en petit comité, pero no se atreven a decirlo públicamente por ser tachados de machistas, de no sé qué, no sé cuántos. Es decir, esto yo creo que es un problema. Entonces la gente joven que ve la derecha pues tienen la opción de ser transgresores cuando se atreven a decir esas burradas y dicen, bueno, tengo una opción que permite pues de atreverse a decir cosas que a lo mejor algunos en determinados aspectos pensamos, pero por esa hipocresía moral, ¿no? Pues no nos atrevemos a cuestionar. Entonces yo creo que eso está haciendo un daño a la izquierda, la incapacidad de autocrítica abierta, libre, y ante el miedo a no ser tachado tal. El discurso, por ejemplo, en el feminismo es claro, ¿no? Si te opones a la teoría queer o a la teoría trans o a la ley trans, genera que eres tal, que eres no sé qué, que eres no sé cuántos, en lugar de, o cualquier otra cosa, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿no piensas también que la política neoliberal o la ideología neoliberal ha querido destruir la clase trabajadora pensando que todos somos clase media? Es decir, el hecho de que es como una mejora generacional, aunque tengas un sueldo de 1.200 euros, que es lo que suele tener a veces un ingeniero que tiene una gran formación, que pertenecería a la clase media y que tiene una precariedad laboral, pero se quiere igualar con gente que tiene pues una pareja, ¿no? Que tengan 2.000 euros al mes y que tienen la sensación de que ellos también son clase media, ¿no? De hecho, durante el periodo del PP, ¿no? Aznar reivindicaba esa historia que todo el mundo tenía derecho a tener un piso, una tal, no sé qué. Luego vinieron que no podían pagar las hipotecas, pero se tenía la historia de que ya no éramos la clase obrera, ya no éramos ese país atrasado de gente pobre, de gente tal, sino que todo el mundo tenía una segunda vivienda, un coche, un chalet, una dosa, o sea, todo el mundo tenía derecho a tener un nivel de vida de consumo que te equiparaba a una amplia clase media. Es un poco lo que explicabas tú también, ¿no? Con Bolivia. Eso yo uniría también cuánta gente apoya el teletrabajo. Es decir, no relacionarse con nadie. Es decir, mis problemitas, libertad para los míos. O sea, dentro de la izquierda, en la derecha, pero dentro de la izquierda no va a haber un compañerismo, una solidaridad. Entonces, eso es uno de los problemas más grandes que ahora mismo no es que sea la izquierda o la derecha. Sí, las condiciones, las nuevas condiciones no mismo, laborales. O sea, trabajo en Murcia y me importa 3 pelotas lo que pasa a mi compañero de trabajo. Y eso lo apoya, yo no lo apoyo, ¿eh? Creo que puede ser una cosa mixta. Pero ¿quién quiere que sea mixto? ¿Quién quiere al trabajo ahora? Nadie, ni de izquierda, ni de derecha, ni nadie. Entonces eso yo creo que trasciende también.
Entonces creo que es muy bueno la idea de la solidaridad, porque yo, si estoy trabajando todo el día y mi hijo está jugando en la calle, mis vecinos no me ayudan, me denuncian por abandono. Entonces creo que la parte de tener una empatía y una solidaridad está bien. Y dentro del mundo laboral es que estamos pasando de la fábrica a trabajar en mi cuarto de baño. O me voy con mi novia a Las Palmas a trabajar 3 días. Y me da igual que mi compañero esté con nosotros. Jesús, yo creo que el teletrabajo simplemente es la culminación de una ideología liberal que Sí, lleva sí. 200 años impregnándonos Sí, sí, sí. del individualismo por encima de todo. Y Y hemos además caído en apoyado ella en total. ese teórico darwinismo social que es tergiversar todo lo de Darwin. Entonces yo creo que el liberalismo no pretende, o el neoliberalismo no pretende que todos seamos clase media, lo que pretende es que no haya clases, Exactamente. somos individuos. Y al ser individuos nos enfrentamos con, tú eres mi enemiga, tú eres mi enemiga, etcétera, etcétera. Y como eres mi enemiga, no me voy a juntar contigo para nada. Yo creo que esa es es para mí la idea fundamental del liberalismo y lo está consiguiendo. Y luego, por otro lado, lo que veo es que la derecha tiene unos mensajes muy claros y muy concretos. Entonces le llega a la gente joven y nosotros empezamos a decir que si no sé qué, que si más, que si más. Y como decía mi hija de pequeña cuando me preguntaba algo, a la tercera palabra me decía, ya estamos con el discursito, cortaba y se iba. Bueno, pasa lo mismo. Pues claro, hay que empezar a cambiar el mensaje y decir cosas claras y cortitas. Y Creo, que vamos, duelen, que no duelen. digo yo que haya que pontificar con esto, pero vamos, Porque para mí. pero cuando insistes, por ejemplo, Mercedes, y tú lo sabrás mejor, ¿no? Pero yo que le he preguntado a alguna gente joven, por ejemplo, cuando están en contra de la teoría de género, le dices, pero bueno, porque, a ver, desglosas, preguntas más pequeñas y no te saben contestar. No saben contestar por qué están en contra de. No lo saben. Son como muy poco críticos, ¿no? Les dan un mensaje, tienen 14, 15 años. Son dogmas. ¿Eh? Son dogmas. Son píldoras que mandan, píldoras. Pero yo sí- Muy concreto. yo sí que Muy creo, pequeñas, muy claras. o sea, y creo que tenemos un problema. O sea, creo que Yo tenemos creo que un también. problema con eso que se llama la cultura de cancelación Es- y esto que se llama lo políticamente correcto. El woke, Y aquí hay un tema. Hay un tema porque, o sea, por un lado, es cierto, digamos, desde la parte derecha, ¿no? Digamos, o de quienes salen contra lo políticamente correcto, es cierto que hay una parte en la que eso que llamamos políticamente correcto pues da cuenta, ¿no? de densidades morales, ¿no? de perímetros y de batallas ganadas y construidas Sí, en, sí. en el sentido común, pero hay una comprensión de lo que significa, vamos a decir, ¿no? Hay una mala comprensión gramsciana de esto, porque eso que llamamos sentido común, o eso que llamamos una dimensión hegemónica, es siempre una dimensión invisible, o dicho de otra manera. Pongo un ejemplo. Muchas veces suele decirse que cuando las extremas derechas sueltan sus abruptos, ¿no? Yo qué sé, cuando Vox dice ideología totalitaria de género, ¿no? Siempre aparece uno, porque siempre hay uno que dice, bueno, por esto era lo mismo que decían que pensaban los del PP, solo que antes no lo decían, ¿no? Solo que ahora se atreven a decirlo, digamos, ¿no? Pero era lo mismo. Y entonces dice, bueno, sea eso o no, la pregunta política es qué es lo que se ha roto que permite a eso que estaba reprimido que salga a la luz. Porque esa es la pregunta. Y cuando eso no salía a la luz, no hizo falta censurar, señalar, cancelar, etcétera. Es decir, porque tú ya habías creado una serie de neutralizaciones invisibles que el otro se reprimía en su tal, porque había un clima en el cual, digamos, cuando ese clima se rompe, ¡buah! Y eso reprimido sobre la superficie, eso se da cuenta de una derrota, digamos, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Que hay digamos, un cierto lenguaje punitivo, digamos, un cierto lenguaje moralizante, en el que, es decir, en que ante la impotencia de poder cambiar, ¿no? Unas dimensiones estructurales, ¿no? O de atender, ¿no? A cambios sustanciales, pues digamos, esta idea de cancelar o señalar al que tenemos al lado cumple una cierta fantasía, ¿no? De que, o sea, echando al cuñado pesado racista del grupo de WhatsApp de la familia, ¿sabes? Censurando al otro no sé cuánto, que el otro no publique el libro de la transfobia no sé qué,
que rompo la charlita del no sé quién, que entro a la librería no sé cuánto, que el académico no haga el tal, que echamos al Vargas Llosa el domingo del país, no sé cuánto y tal, entonces transformación conseguida, digamos, ¿no? Es decir, dice, no, es decir, aunque mañana lograres, yo qué sé, ¿sabes? Dice, pues mañana le atas las manos a Sabater para que no publique el domingo en la columna. Dice, el mundo sigue exactamente igual antes y después de que ese señor no publique su columna el domingo, ¿no? Es decir, entonces, eso cancelar, que es lo que tienes a la mano, digamos, ¿no? Ese lugar, digamos, te impide crear eso que se llama lo políticamente correcto como algo deseable, digamos, ¿no? Es decir, porque además eso lo único que hace es, digamos, es decir, si cuando hablamos de identidad política, las identidades, creo, en mi concepción, las identidades son siempre identidades otorgadas, dicho de otra manera. Cuando alguien hace una lucha, el proletariado, mujer, negro, no son identidades que uno se da a sí mismo, son identidades porque hay inscripciones identitarias en las que hay un orden determinado, racializado, clasista, no sé qué, que te pone a ti en un lugar. Entonces, lo que tú necesitas es atravesar, resignificar eso, ¿no? Abrir una dimensión poética del lenguaje, digamos, para que signifique una cosa distinta. Pero si yo simplemente te cancelo a ti, entonces lo que estás haciendo es una doble dominación. Una, reconoces que el otro te ha nombrado a ti como clase, como negro, no sé qué, y segundo, como no transforma la estructura, te afirmas en la propia condición de dominado, digamos, ¿no? Entonces, no hay transformación posible, ¿no? Y esto es cierto, digamos, que es desde el punto de vista de la cultura política, hay una dimensión, creo, que es cierto que puede explicar algo de esto, digamos, ¿no? Porque siempre ha habido el Malcolm, por ejemplo, el Malcolm X, ¿no? De todas estas figuras del tal, o yo que sé, lo queer, digamos, es decir, por incluso lo proletario, dice, pues de la canción del escape, digamos, orgulloso está, pero vas a estar orgulloso de estar el proletario, eso es una figura de dominación, es decir, pero tú a mí me construís como proletario que solo sirvo para tener progres y que yo no tengo un estatuto político, yo reivindico el orgullo de eso, pero porque quiero resignificar el lugar de indignidad al que tú me has sometido, no porque estoy orgulloso de, ¿no? Es decir, esta dimensión es la que estas concepciones del lenguaje o estas concepciones de la transformación desde esta idea como canceladora no permiten atravesarla, lo que da lugar es a un repliegue que es cualquier cosa, o sea, no hay erótica aquí, digamos, porque no hay nada, no hay transformación, no hay relación. Es decir, es un cierre, y en ese cierre efectivamente aparece en un discurso reaccionario ¿no? contra esta cosa inquisidora, no sé qué tal, George Orwell que domina el no sé cuánto, y entonces otorga un estatuto superior simbólico al varón que no sabe si va a decir algo, y luego ¿no? todas las exageraciones. Yo hace un año publiqué un libro colectivo sobre Maradona. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Sabes? Es decir, y de repente, ¿sabes? Pero que escribían 15 feministas, eran 40 textos, 15 mujeres feministas, digamos, ¿no? Entonces, claro, apareció una que me decía, aquí está el libro de un varón cis, blanco, hetero, europeo, no sé cuánto y tal. Digo, pues entonces si jugamos a esto, se lo vas a decir a la pastora filigrana, mujer feminista, gitana, abogada de las temporeras de Almería. ¿Ves? Se lo dices a ella, que es lo que está planteando aquí sobre la figura de Maradona como la idea del mito y no sé cuánto y tal, ¿no? Entonces, wow, es decir, ahí me encontré, digamos, ¿no? Con una serie de dimensiones en las que dije, hostia, esto... hay como una cierta tal, ¿no? Y sobre, o sea, que soy como de acuerdo en esto. En eso, la segunda cuestión, fíjate, yo creo hay un matiz, ¿no? Sobre la relación neoliberalismo-clase media. Yo creo que hay algo trágico y que no hemos sabido todavía cómo darle una vuelta a esto, que es algo que nos muestra, yo creo, que las experiencias latinoamericanas de la década de los 2000, y que yo creo que asumido por el kirchnerismo, asumido por Evo Morales, asumido por Ecuador, etcétera, y que está también, creo, en el periodo post-45, momento álgido fuerte, ¿no? De las demandas sindicales hasta los años 70, cómo las mejoras materiales, las mejoras redistributivas generan un desplazamiento identitario, y ese desplazamiento identitario genera las condiciones de posibilidad de una individualización por venir, y cuando llega esa individualización, entonces sí aparece un horizonte neoliberal que se acomoda mucho mejor que el pasado popular y plebeyo del que provenimos. Y esto es un problema. Esto es un problema porque no hemos sabido, digamos, cómo darle un sentido comunitario, colectivo, o construir el deseo desde un lugar distinto al consumo, digamos. Es decir, creo que el neoliberalismo en ese sentido es una dimensión reactiva. Es decir, que es como, vamos a decirlo un poco a lo bestia, ¿no? Pero decía,
a ver, redistribuye un poquito la riqueza nacional popular. A ver cómo es esto, Cristina X, a ver, Morales, no, Chávez, dale, venga, sigue, dice, ya, o sea, ya está, hemos llegado a un estatus tal, ya, compraste el coche, o hasta la casa, no sé qué, sí, ya tienes algo que proteger, ahora llego yo. Y entonces yo te otorgo, ¿no?, la utopía, digamos, ¿no?, de construir eso que has logrado articular materialmente y la posibilidad de seguir avanzando. Dice, porque estos ya se quedan en la redistribución de la riqueza, ¿no? Y el periodo post-45 muestra un poco esto, ¿no? Es decir, muchas veces se cargan las tintas contra el mal del 68, de la chavalería neoliberal, ¿no?, que construye la crítica artística y puso las bases del neoliberalismo y tal, y de repente creo, ¿no?, y pues un poco el análisis también que hago aquí, dice, bueno, o sea, yo creo que el periodo post-45, que es el momento, también pues, dicho en términos gramscianos, digamos, ¿no?, de una alianza de clases, de auge hegemónica de la socialdemocracia, ¿no?, donde el pacto social, ¿no?, de redistribución material a cambio de, pues no vamos a montar aquí la revolución a la rusa, ¿no?, o sea, digamos, dejamos el marco capitalista intacto, pero logramos, ¿no?, un estado del bienestar, políticas públicas de vivienda, etcétera, conquistas materiales muy fuertes, importantes, que mejoraron la vida, ¿no?, en Occidente de muchísima gente. Claro, eso fue generando una individualización en el consumo, la posibilidad de movilidad, la posibilidad de acceder a otros bienes. Eso creó un desplazamiento identitario, subjetivo, de deseos, ¿no?, que generó las condiciones de posibilidad de lo otro, ¿no? O sea, de este tipo de racionalidad, ¿no? Por eso, simplemente, ¿no?, como que muchas veces, ¿no?, hay como una racionalidad neoliberal que fragmenta y crea, ¿no? Y a veces nos cuesta ver, digamos, ¿no?, cómo esa dimensión de clase media a veces estaba ya inscrita o inmersa, ¿no?, en nuestra incapacidad de haber alumbrado un futuro diferente o de politizar las propias mejoras materiales que se han generado en procesos de distribución, ¿no?, y de creación de riqueza, ¿no? Y bueno, sí, o sea, esto del teletrabajo, claro, hay una dimensión, esto que se llama la gran dimensión, ¿no?, estadounidense, ¿no? Gran dimensión. ¿No? Esto que se llama, ¿no?, lo llaman así, ¿no? Digamos, ¿no? No solo en Estados Y no Unidos. solo en Estados Unidos, ¿no? En Europa. De gente, digamos, ¿no?, que bueno, o sea, que se larga del curro, digamos, ¿no?, que encuentra otra manera, o el problema, ¿no?, incluso aquí en España, ¿no?, del sector hostelero, digamos, este verano, ¿no?, para poder encontrar mano de obra. Claro, yo creo que también, y un poco con el ejemplo este que veíamos, o que os ponía cuando hicimos el libro este con los Rider y tal, claro, siempre el argumento es, porque si pagaran más entonces no había problema. Dice, sí, sí, no, es decir, o sea, sí, no, pero hay también otra dimensión aquí que está operando, ¿no? Porque incluso esto lo discute mucho con la gente que propone la renta básica, ¿no? Estando de acuerdo, parece una medida republicana de cajón, digamos. Y después eso sí que significa libertad, digamos, una libertad material, donde si tengo las condiciones materiales soy libre de participar, o sea, todo bien. Pero claro, hay un punto en el que cuando se plantea en un punto de vista puramente económico y se dice, ante las transformaciones tecnológicas y productivas y la incapacidad del capitalismo actual de poder generar empleo bajo la forma jurídica, pues entonces una renta básica posibilita una distribución de la riqueza que se generaría fruto de la robotización y no sé qué tal, y todos viviríamos por encima del nivel de la pobreza. Dice, sí, pero si os fijáis, los sectores que suelen reclamar con mayor firmeza la renta básica son sectores sobre todo vinculados al ámbito de la cultura y de la educación, sectores que tienen un reconocimiento social establecido, pero que no les da para vivir, ¿no? Yo que sé, pues por ejemplo en España hay, creo que son 40.000, creo que son 14.000 actores y el 80% gana menos de 8.000 euros al año. Y entonces dice, estas 14.000 personas, lo de la renta básica, claro, pero porque hay una conexión entre su deseo, en el reconocimiento que tiene como actor. Pero para otra gente esto se convierte en una especie de ayuda animalitaria, ¿no? En el que, digamos, en el umbral de la pobreza no resolvemos el estatuto de olvido, no resolvemos el problema del reconocimiento y de esa dimensión que es absolutamente fundamental. Y aquí hay un problema, ¿no? Hay un problema, también como a veces se utiliza la gran dimisión, ¿no? Digo lo del teletrabajo porque sería como alguien ha hablado que la gran dimisión es la gran domesticación, ¿no?
porque en realidad es, si el trabajo siempre tuvo una transformación vinculada a la interrupción temporal, ¿no? Del tiempo de trabajo, la huelga es temporal, el sorteo del tiempo, ahora aquí habría como una dimensión espacial en la que me encierro, digamos, en la domesticación espacial, ¿no? Ante mi incapacidad de poder transformar esto, ¿no? Desde el rifiuto di lavoro, de la interrupción de los procesos productivos, etcétera, ¿no? Y ahí creo que otra vez juega como esta dimensión un poco que me interesa señalar, ¿no? Que es muy importante atender y más en la sociedad actual, a cómo nos reconocemos, cómo somos vistos, qué lugar consideramos que ocupamos en la vida común. O sea, esto son cuestiones fundamentales, ¿no? Y no atender a esto nos lleva, digamos, creo, ¿no? que a un camino de difícil solución, ¿no? Porque las extremas derechas, y esto que dice lo políticamente correcto, también genera esa idea del estatuto simbólico superior, en términos de género, en términos de tal, ¿no? De los sin complejos, desinhibido, el tío que no sé qué, el tal, ¿no? Todas estas dimensiones, esto que aborda la Rita Segato, ¿no? Que habla de la, ¿no? Analiza las formas de las violaciones en manada, ¿no? Como digamos, la restitución simbólica, ¿no? De una masculinidad herida, ¿no? En el acto, digamos, de colectivo, ¿no? Que es un mensaje también a los otros hombres ¿no? De un mandato de masculinidad en el que ¿no? Tenemos que mostrar que podemos, que somos, que tal, y renovar esos votos de virilidad continuamente. Es decir, hostia, todo esto, claro, son cuestiones que además en la población más joven, o sobre todo amigos y amigas que trabajan en institutos, hostia, me cuentan esto y wow, dices, es que no sabes lo que hay ahí, ¿eh? Es decir, es como bastante complicado, porque claro, yo desde ese punto de vista, la facultad y filosofía, pues en fin, por razones varias, digamos, pues están más hackeados ya desde, o sea, vienen más desconstruidos desde casa, digamos, ¿no? Podríamos decir, o sea, están en otra historia, o sea, es menor, digamos, ¿no? Es decir, es otro, pero en ámbitos más heterogéneos, ¿no? Quizás no tan politizados, ¿no? No tan en un sentido determinado, esto sí que es preocupante, ¿no? Esto que planteas, digamos, ¿no? Sí. Le miro a Jesús por la hora. Sí, Venga, te hago una pregunta rápida. La última. Quería saber un poco qué lectura haces de movimientos que se encuentran un poco en los postulados que están fuera de esta dicotomía de la que has hablado, de esa izquierda más centrada en lo visceral o que va dirigida más hacia algo más reaccionario que se vea a la legua, y esa otra izquierda de la que también has hablado, que venía a saltar los cielos, al final se ha sentado mucho en los principios y los pilares de la socialdemocracia. Y que se ha olvidado muchas veces de al final esa clase trabajadora, que al fin y al cabo yo creo que sigue existiendo, porque al final es una cuestión aparte de material, que tiene que ver con la posesión de medios de producción o no, de ser explotador o ser explotado, que sigue existiendo aunque se haya actualizado. Y también quería, sobre estos movimientos me refiero a, lo has mencionado, el tema del CKS en Euskadi, Horizonte Socialista, creo que es en Cataluña, en Castilla, Encuentro por el Proceso Socialista, que a priori por lo menos hacen como una autocrítica a estos fallos en los que se ha caído dentro de la militancia, digamos que asumiendo la parte positiva que ha tenido el feminismo, que tiene el ecologismo, el antirracismo, etcétera, pero renunciando radicalmente a la parte liberal, que al fin y al cabo es la que más ha calado y la que más cómoda es para estos partidos socialdemócratas que están asentados. Un temón. Es una pregunta breve, pero sí, bueno, o sea, conozco algo de estas realidades, ¿no? Estuve este verano en el Congreso Nacional de Sortu, con la Fundación Iratzar, ¿no? Que presentaba un poco ahí para discutir algunas de estas ideas. Y sin ser un gran conocedor de Uricho Socialista y tal, también por la gente de Arran, de la CUP en Cataluña, que también hemos discutido algunas cuestiones relacionadas con esto. Claro, en el caso vasco, que es más claro, por decir algo diferente a lo que eso podría repetirse,
Fíjate, yo creo que Bildu, ¿no? En ese sentido, quizás ha tenido una cierta incapacidad a la hora de mostrar justamente como deseable, vamos a decir, el nuevo escenario político para la nueva juventud. Es decir, podríamos decir, en fin, más allá de todo, pero los años de movimiento de liberación nacional, el casco viejo, de tu estética, Cortatu, tal, pues claro, wow, ostras, es un chute subjetivo y de participar, ¿no?, en la construcción de un Estado de liberación nacional que me excede, que más allá de todo genera, digamos, un tipo de adhesión, ¿no?, y de politización, ¿no?, en la que de alguna manera, ¿no?, inscribe a parte, ¿no?, de la juventud vasca. Podemos decir que se preocuparon mucho en el proceso de poner fin al escenario anterior de violencia armada, de que no se genera una escisión interna, digamos, un proceso muy largo, en el que podemos decir que lo consiguieron, ¿no? Es igual, digamos, no hay una escisión como en otras organizaciones armadas europeas, etc. Es un proceso muy unitario. Y por tanto se felicitaron en la capacidad de entender qué significaba alumbrar otro horizonte, pero en cambio dejaron algo sin atender, ¿no? Y cuál era el horizonte de deseo y de sentido en el que se iba a socializar una generación anterior que no vivió aquello, que por tanto no es una nostalgia del tiempo presente, de los tiempos duros, ¿no? Pero en la que joder, muchos son hijos, hijas de, y de históricos, pero históricos, ¿no? Esto también, digamos, hay una dimensión psicoanalítica, en fin, a la que habríamos de atender, digamos, ¿no? Pero esto sería como de otra dimensión, ¿no? Entonces yo creo que hay por una parte, ¿no?, una dificultad, ¿no?, en este caso, ¿no?, de esta organización de más socialdemócratas, ¿no?, de una organización que de repente, ¿no?, que siempre se había construido en los márgenes una historia radical, ¿no?, y termina pactando que no sé qué tal, ¿no?, en su integración en el sistema. Y por otro lado, creo que en Uritzó Socialista y también en GKS hay a veces una comprensión acerca de lo que significa la idea de independencia de clase, que a mí me genera como cierto ruido, ¿no? Sobre todo en Cataluña, ¿no?, la idea fundamental es la de Uritzó es una organización independentista, ¿no?, que se separa, para que entendamos, ¿no?, que se separa, ¿no?, de CUP, de Arran, de las organizaciones de la Esquerra Indepe, porque entiende que habrían de hacer una política propiamente de clase, digamos, de una especie de trazar una clase, desde una idea de clase, poder entonces, ¿no?, articular el proceso de liberación nacional, de construcción de la República Catalana, etc. Pero claro, aquí hay un problema fundamental, y es que, ¿qué quiere decir eso? O a mí me genera dudas qué quiere decir eso de la independización de la clase, ¿no? Porque, en parte por lo que respondía o contaba antes a tu pregunta, segundo, porque además, digamos, desde un punto de vista marxista, eso es una blasfemia, digamos, ¿no? Es decir, Marx justamente considera que los que independizaban la clase era el lumpen, ¿no? Razón por la que estaban fuera de los medios de producción, entonces no había. Entonces el problema de independizar la clase es que si la independizas, en ese sentido que plantean, es esa independización como una especie de núcleo de identidad. Y a mí me genera bastantes dudas que eso, ¿no?, o que esa dimensión pueda tener un recorrido de articulación, ¿no?, cuando en realidad lo que se está atendiendo muchas veces, o creo que tiene potencia, es atender a los efectos de clase, o dicho de otra manera, en los lugares y los espacios que estamos, dada la dificultad del trabajo como mediación y por tanto de construcción de una identidad de clase, es vislumbrar en la educación qué efectos de clase hay, en la cuestión de la salud qué efectos de clase hay, ¿no? Donde ahí sí que vamos a ser conscientes de una dimensión situada extra clase, podríamos decir, o al margen de ello, de cuáles son las políticas clasistas que se están produciendo, ¿no? Pero tratar, digamos, de politizar eso en este sentido, en ese gesto teórico que propone Uritzó Socialista, Horizonte Socialista me genera bastantes dudas, ¿no? Entonces, estas serían como las dos reflexiones que, una, digamos, ¿no?, que tiene que ver con atender a una explicación de por qué ocurre este proceso, ¿no?, y creo que tiene que ver con una parte de ello, ¿no?, es decir,
toc toc, yo también quiero tener, ¿no?, un presente glorioso, digamos, ¿no?, digamos, ¿no?, no sé, ¿no?, mito poético, ¿no?, del que poder dar cuenta y no sé qué. Y no solo vale la respuesta, que es cierto, digamos, entonces viene el papá y te cuenta y dice, joder, pues sí, eso, todo lo que tú quieras, pero eso es un lugar, digamos, de sufrimiento, de muerte, de cárcel, digamos, de exilio, de clandestinidad, dices, sí, ya, pero sí, es otra historia lo que está aquí operando, ¿no? Es decir, o tú no has atendido a eso. Y la otra idea, ¿no?, de la independencia de clase que me genera como estas dudas por esto que comento, ¿no? Muy bien, pues si queréis lo damos por finalizado. Muchas gracias por haber venido otra vez y por supuesto las gracias a la